terminó el partido. Guaraní por ahora queda como único puntero a la espera del juego de mañana de Libertad con Ameliano. Ganó Guaraní Nacional, 2 goles contra 1. Relató Diego Iván. Quedamos con Jorge, con Germán en una presentación de Quitadol para cada dolor en Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Flaming, sistema prepago, Avenida Cibellala, 751. Llámenos al 729-6060 Flaming, estilo campo, tu parrilla preferida. Aquí las felicidades de la gente de Guaraní. Jorge. Escucha la polca de fondo de la batucada también allí, la alegría, sí señor. ¿Qué pasó en la zona baja? Final calientan a unos hinchas en la zona de preferencia, Germán. Justo, vos sabés que justo nosotros, eso pasó justo cuando pasábamos nosotros hacia la parcialidad de Guaraní, justamente por la victoria que se estaba concretando y que finalmente se dio. ¿Me das un segundito, por favor? Estoy bajando aquí de las escaleras. Más en la zona del túnel continúa el incidente. Los policías están tratando, no se ve mucho, pero en la zona del túnel continúa el incidente de la gente nacional. Vamos con la gente de Guaraní que estás allí, Germán, adelante. Sí, estamos con José María Banumbeck, directivo de Guaraní. Don José, una victoria que costó por momentos, partido parejo, pero que finalmente se logró sacar y con una victoria que sirve para subir a la punta de nuevo. Bueno, el profe leyó el partido, ¿verdad? Hizo los cambios que tenía que hacer y sobre todo metió a los chicos, ¿verdad? Con el calor que está haciendo, ¿verdad? Los chicos lógicamente entraron de otra forma, ¿verdad? Y hicieron más o menos, digamos, cambió un poco el partido ahí, un poco a favor nuestro, ¿verdad? Y bueno, y después de eso, ¿verdad? En lo suyo, ¿no? Nuestro goleador y bueno, hoy también volvió a convertir y nos pone muy contento de eso. Fue importante reponerse rápidamente después de lo que fue la victoria de local, don José, por lo que hubiese significado, ¿no? Un golpe para el invicto de local, la punta encima, reponerse rápido en la siguiente fecha, dormir por lo menos en la cima de esta noche. Sí, no, desde luego, ¿verdad? Con el respeto que se merecen todos los equipos, ¿verdad? La derrota que tuvimos en nuestra propia cancha, bueno, los partidos son así, ¿verdad? A veces se gana, a veces se pierde. Pero no fuimos inferior a Libertad en ese momento, ¿verdad? Ellos hicieron el gol y esa fue la diferencia, ¿verdad? Sin embargo, hoy sí, el primer tiempo estuvo muy pesado, ¿verdad? Se notaban los jugadores el calor que hacía, ¿verdad? Y bueno, en el segundo tiempo, vuelvo a repetir, cuando entraron los chicos, ¿verdad? Le dio otra vitalidad al conjunto en general, ¿verdad? Y bueno, y pudimos aprovechar, que eso pudo aprovechar, ¿verdad? Si no fue en el primero, en el segundo intento y metió adentro y eso nos dio la victoria. Gracias, don José. Al contrario. Eran las palabras de José María Banumbeck, directivo de Guaraní, que ya se va retirando del estadio Arsenio. Vamos a averiguar más datos acerca de lo que estabas reportando, Jorge. Vamos a consultar. Son de aquí al secretario técnico nacional. El nombre es lo que no me quieren dar, pero es del staff, es el secretario técnico nacional. Cuando él bajaba, algunos hinchas le reclamaron algo, al parecer también el secretario técnico de la parte de Nacional le dice algo a ellos y eso no le gustó al aficionado, que le termina empujando cuando allí va bajando las escaleras de la zona de las preferencias. Vamos a escuchar a Mansur, gentileza de la TV, brevemente. Mansur elegido como figura por la TV. También que nos da mucha seguridad y, a ver, quiero decir algo con el tema de Juan, que por ahí sé que se está hablando mucho, que por ahí la gente no lo está bancando por un par de cosas que tuvo en el pasado, pero para nosotros es un jugador importantísimo. Ya él rápidamente llegó al club y rápidamente se acomodó y obviamente lo respetamos mucho y nos ayuda mucho. Nelson, JJ, les escucha la figura del juego. Turquito, te saluda Nelson. La parte principal de Mansur y sus expresiones igualmente en lo que dejó este partido con un final caliente. Algunos hinchas de Nacional allí teniendo en cuenta este momento, un punto nada más, pero el que sí se fue feliz cantando allí con la alegría arriba, la gente de Guaraní, este triunfazo aquí en el Arsenio Erico
Pasamos al partido que se viene a continuación, porque ya se viene Cerro, ya se viene Recoleta. Aquí con gol de Willy Mendieta, Fernando Fernández. Los goles para Guaraní había marcado antes la paridad de Gustavo Caballero. Fue victoria del legendario ante Nacional en la visera. 2-1. Buenas noches, señor. ¿Cómo está? Buenas noches, Jorge. Saludo, digo a todos los compañeros. Victoria de Guaraní, de momento único puntero con un partido más que Libertad. Victoria de Guaraní, incidente sobre el final en cancha de Nacional. Enseguida, Víctor, ¿cómo te va, Ricardo? Bien, Arturo, buenas tardes. Saludos a los compañeros, a la audiencia. Esperando por este partido de Cerro Porteño después de un encuentro bastante interesante entre Guaraní y Nacional, principalmente en la primera etapa, después del empate de la Academia, donde los dos tenían posibilidades y jugaron a atacar. Muy bien, señoras, señores, a la pena del partido entre Cerro Porteño y Recoleta. Contigo, Víctor. Gracias, Arturo. Aquí en La Hoya los protagonistas en un ratito salen rumbo al campo de juego. El escenario, el césped en este caso, con algunas manchas, por así decirlo, algunos lugares donde el color verde es distinto y lo van a notar también a lo largo del partido. Por lo menos en el calentamiento veía que la pelota rodaba de manera normal, no es que daba saltitos ni había lugares con alguna complicación específica. Así que, señor. Disculpame que te interrumpa, estamos con el doctor Osvaldo Ifrán, ¿me permitís? Perfecto, adelante, Arturo. Bueno, indudablemente el tema es sencillo. ¿Cómo te va, doctor Ifrán? Buenas noches, Arturo. Un saludo para ti y para la audiencia. La puntada, rodilla izquierda, como que se quiebra incluso, deja escapar unas lágrimas. ¿Es así la lesión de Julio Enciso, doctor? Sí, así mismo, como estás mencionando, Arturo, es lo que Julio nos refirió ya después de que concluyera el partido y que pudimos hablar con él. Sintió un dolor, una puntada a nivel de la rodilla izquierda. Él está siendo asistido por el departamento médico del Ipswich y entre hoy y mañana va a estar con un reposo, va a estar con crioterapia. Ya probablemente entre el martes van a someterla a una resonancia magnética. Vamos a tener que esperar ese tiempo para tener algún diagnóstico más específico. Por el momento no podemos dar más que el hecho de que haya sentido un dolor en la rodilla izquierda. Voy a preguntarte, doctor, ¿la resonancia magnética va a venir después de los 2 días de reposo? Ahí se sabrá si le hacen o no. No, en principio está en proyección realizar la resonancia magnética 48 a 72 horas después del evento. ¿Se le va a hacer? Sí. ¿Y qué implicancia tiene? Contanos, doctor, con tu experiencia, caso parecido, puntada, rodilla. Contanos. No podemos siquiera arrojar una idea, Arturo. Yo creo que es un tema muy importante para toda la afición deportiva de nuestro país. Se trata de uno de nuestros jugadores de relevancia. Yo no quisiera arrimar ningún diagnóstico probable. Prefiero ser cauto, esperar que pasen las horas, esperar que pasen los días y ya en comunicación de repente con los médicos a 2 o 3 días, tal vez con la resonancia, ver qué situación tenemos con Julio. Ojalá, como solemos decir en la jerga deportiva, no haya pasado de un susto o de una situación casual, ¿verdad? ¿Qué va a determinar la resonancia? Y va a determinar si hay o no alguna lesión y cuál es la condición o cuál podría ser la proyección de tratamiento de Julio. Si es que eventualmente va a necesitar unos días de reposo, tratamiento médico, o si eventualmente va a necesitar algún otro tipo de tratamiento. ¿Cómo se produjo la lesión, doctor Osvaldo? Según lo que mencionó él, y que es lo que se ve también en el video, pues lo estuvimos hablando con Julio, en el momento de correr en una pelota que el lateral izquierdo le mete a profundidad, él corre y a buena velocidad, como lo conocemos a Julio, y me refirió que en ese momento, durante la corrida, él siente una puntada en la rodilla. ¿Y tiene antecedentes de este tipo, Julio Enciso, doctor Osvaldo Ifrán? Es la rodilla que él se había operado en el 2023, Julio, en octubre del 23, donde hizo una lesión meniscal, se le realizó una sutura, posteriormente ya en el 2024 se le hizo
artroscopía exploratoria, que es lo que nosotros llamamos para ver cuál es la condición, lo cual, según la referencia de los médicos del Brighton, le hicieron una pequeña regularización de su menisco y retiraron un fragmento de la sutura, ¿verdad? Pero hasta ahí. Después, gracias a Dios, ya no tuvo más ningún evento. Estuvo entrenando en forma totalmente normal, estuvo inclusive disputando partidos con el Brighton, disputó también partidos con el Ipswich, inclusive de titular, jugando gran parte del partido. Y sí, viene un poquito a ser un poco sorpresiva esta situación, pero bueno, vamos a tener que esperar unos días para tener algo más definido. Cuando el doctor Osvaldo Ifrán, estamos hablando de Julio Enciso, llora, rememora lo que le pasó en la rodilla izquierda cuando fue intervenido y quedó fuera. Podría ser, Arturo, podría ser. Lógicamente, ningún atleta quiere pasar por ninguna lesión y también no pasar por una situación parecida, ¿verdad? Como te dije, es difícil saber eventualmente qué tipo de lesión tiene Julio, pero lógicamente al sentir esa molestia él allí en ese momento no es nada agradable. La misma rodilla, probablemente el mismo dolor, la misma sensación, y saber de que eso puede significar muchas cosas, ¿verdad? Y se maneja con mucho cuidado, doctor, por eso hasta aquí llega vos con la comunicación con él, hablas con los médicos o hasta cuando termine el reposo, ¿volverás a hablar con él, doctor, con Julio Enciso? Sí, yo voy a estar conversando con Julio diariamente, pero no creo todavía que mañana tengamos un avance, digamos, fundamental o algo. Yo creo que tal vez el martes tendríamos alguna respuesta de lo que puede ser ya con un estudio, ¿verdad? Lastimosamente no estamos allí como para decir, bueno, sabes que le moví la rodilla, me parece esto, o tiene un dolor que podría significar. Por eso te respondo de esa manera, que es difícil desde acá, conversando solamente, arrimar un diagnóstico, ¿verdad? ¿Prematuro decir si va a estar en condiciones contra Chile y Colombia? Muy prematuro, muy prematuro. ¿Íntimamente te hace pensar algo que no puede decir al aire, doctor Ifrán? No, realmente no, Arturo. Yo creo que eso viene justamente a poner en riesgo su participación hasta que tengamos un diagnóstico, digamos, más definido de la situación de Julio. Enseñándonos vos, no es cuestión de apurarse, hay que cuidarlo. Sí, categórico. Acá tenemos que poner un poquito de hielo en la rodilla y en la cabeza, dejar que las cosas biológicamente vayan por su camino. Nos ayudamos de la resonancia magnética para ver un poquito cuáles son las condiciones, y ahí también es importante de repente, como solemos decir, esperar que se desinflame, esperar que la inflamación corra y tener tal vez una imagen mucho más fidedigna que una imagen de repente con mucha inflamación, con mucho líquido, que podría trastornar o incluso también podría darnos un diagnóstico, digamos, un falso positivo, como decimos vulgarmente. Enseñarnos, doctor Osvaldo Ifrán, los jugadores son distintos, reaccionan distintos. Caso como este, ¿tuviste experiencia con otros jugadores y qué derivó? ¿En qué terminó? Y está muy abierto el abanico, Julio. Hay jugadores que de repente en 10 días más o menos están volviendo a entrenar, toda vez que la resonancia sea negativa para una lesión de significancia, y hay atletas que eventualmente necesitaron otro procedimiento para su vuelta al campo de juego. O sea, un abanico muy grande, Arturo, muy prematuro tal vez lanzar una idea. Sin ser pesimista, está preocupado. El jugador también, ¿ya sabe, Alfaro? Sí, el profe está enterado. Estuvimos en contacto con el profesor Chiarelli también al respecto, estuvimos charlando. Yo creo que todos, a nivel de la Asociación Paraguaya de Fútbol, estamos pendientes siempre de todos nuestros jugadores. Y bueno, lastimosamente vino a ocurrir esto con Julio. Pero por otro lado, tenemos 33 días para nuestro partido. Ojalá no pase de un susto y Julio lo más rápidamente vuelva a entrenar y vuelva a jugar para que pueda tener las mejores condiciones con nosotros. Doctor Osvaldo Ifrán, lo último, ya fuera de Julio Enciso, ¿otro jugador bajo cuidado o es el único? Gracias a Dios, nadie hasta el momento, Arturo.
Muy bien, doctor, disculpanos tanta pregunta, que mejor que el propio médico de la selección nos comente lo de Julio y ojalá se vaya recuperando en la medida que se puede, atendiendo lo que pasó. Gracias, doctor, muy amable. Un abrazo para la audiencia. Gracias, doctor Osvaldo Ifrán, médico de la APF de la selección. La opinión de Ricardo en una presentación. Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Y la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Toda la presión para Cerro Porteño, que observando el panorama se nota que ya la gente o le perdió confianza al equipo o algo pasó, por eso no tenemos la misma cantidad de público que en partidos anteriores. Víctor nos va a ilustrar bien porque conoce la capacidad del estadio y también cuántas personas están presentes el día de hoy en la Nueva Olla. Con cambios, 5 que mete del partido anterior, Piris Damota por primera vez arrancando de titular para darle un cierto equilibrio, una cierta solidez en la mitad de la cancha junto a Jiménez. Fariña, Cecilia Iturbe, Da Costa, bueno, bastante ofensivo el equipo, sin desprotegerse atrás ante un equipo de Recoleta que viene de ganar, que sabe jugar, que juega realmente bien. Con Wilfrido Báez es su figura, pero con un equipo enfrente que va a tener la obligación, repito, no solamente de su público, sino ellos mismos para empezar a ganar en el campeonato, a ganar de seguido, digo, y teniendo en cuenta que el próximo jueves van a jugar la Copa Libertadores de América, la segunda fase, y tiene que estar entero el equipo. Por eso Velázquez hoy ocupa ya el lugar de lateral por el sector derecho, sabiendo que Alan Benítez venía haciendo grandes partidos, pero que tiene una sanción de 3 todavía para cumplir de las 5 fechas que le dieron de aquel encuentro ante Colo-Colo. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Los equipos, Víctor Villalba. Cerro Porteño, 25 Gatito Fernández, 23 Gustavo Velázquez, 18 Bruno Valdés, 3 Matías Pérez, 4 Daniel Rivas, 28 Alexis Fariña, 26 Robert Piris Damota, 30 Gastón Jiménez, 10 Cecilio Domínguez, 11 Juan Iturbe, 19 Francisco da Costa. Titulares de Diego Martínez Recoleta, 1 Gonzalo Falcón, 15 Blas Medina, 27 Julio Domínguez, 3 Luis Cardoso, capitán de equipo, 35 Miguel Zamudio, 33 Aldo González, 20 Alejandro Silva, 5 Lucas Romero, 17 Wilfrido Báez, 32 Matías López y 11 Lucas González, los iniciales de Jorge González. Lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza y Geo. Arrancar el partido, todo listo. Cerro Porteño, ya lo veníamos diciendo con Ricardo, compañero, jueves en Maturín enfrentando a Monagas. El árbitro va a actualizar, comenzó el fútbol. Monumental. Saliendo al fondo el equipo de Recoleta para buscarle a Lucas Romero y entregó para su arquero Falcón. Falcón movió la pelota sobre la izquierda. Arturo. Sí. Sobre el tema del público que planteaba Ricardo hace un ratito en el comentario previo, yo creo que estamos en torno a las 10.000 personas. Es cierto, comparativamente a los 2 partidos anteriores de Cerro en la Olla se redujo el número porque ante Libertad 26.000, la vez pasada ante Nacional 15.000, ahora menos. Igual me parece un marco más que respetable, alrededor de 10.000 personas en Barrio Obrero. Muy bien, primer central Domínguez en Recoleta. Sí, primer central Julio Domínguez. Segundo Cardoso y Zamudio a la izquierda. La pelota va sobre mitad del terreno, busca la salida. Velázquez coloca la pelota cuando viene buscando el jugador de Cerro Porteño. Para tocar la pelota en el medio, Jiménez que espera, toca de primera, entregó la pelota para Pérez. Pérez juega a la derecha. Va a salir Cerro, primer minuto. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Tienes acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Call Center 021-421-566. Rosada App. La pelota para Velázquez luego de tanto tiempo. Bruno Valdés en Cerro, Víctor. Así es, Arturo. Le había tocado ingresar en la segunda fecha a Bruno Valdés el partido en Itagua, pero de titular después de la lesión el año pasado cuando jugó ante Colo-Colo en Chile. Más de 9 meses pasaron de ese día. Hoy vuelve a ser titular. Bruno Valdés, que hasta aquí, repito, tuvo algunos minutos, pero es la primera vez que va de arranque otra vez en Cerro. La pelota se va cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Vemos a Diego, a Niño Germán y todos los compañeros. La victoria del equipo de Guaraní ante Nacional por 2 goles contra el último en la tabla, el tricolor con 1 punto. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. El nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. Probalo ya. Ya mira, Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta
disfruta de tu jugo favorito. Ya, mira, acaricia. La pelota viene para buscarla cuando Arturo. cruzamos 2 minutos. Sí, señor. Y hablando de lesiones, antes del partido los jugadores de Cerro posaron con una pancarta: Fuerza Rodrigo y Luis. Rodrigo Melgarejo y Luis Vargas, ambos con rotura de ligamento cruzado. Como mínimo se pierden 9 meses. Gastón Jiménez pide la mota más arriba, Víctor. Así es, más adelantado arrancó el partido con respecto a Gastón Jiménez. La pelota la tiene desde el fondo saliendo Cerro para ponerle a Pérez. Jugó la pelota a mitad de terreno, pelotazo largo. Jugando la pelota a profundidad, se quiere meter bien Iturbe, girando, carga Cerro. Atención, pelotazo bien dentro del área, va a venir un remate. Enganchó a Mago. ¿Qué pasó en esta, Ricardo? Cae el jugador de Cerro, es Fariña, el que para con el pecho, pero después se le escurre la pelota. Muy buena la jugada de Cerro Porteño, principalmente cuando sale por los costados, con Iturbe por el sector derecho y con Cecilio por izquierda. Fíjate la posición de Fariña, qué bien baja, Ricardo, ¿eh? Sí, y después cuando quiere hacer el enganche se le escapa la pelota. Le venía acompañando de toda manera arriba el jugador Cerro Porteño da Costa. Con Bancop, tarjetas de crédito 100% de reintegro con peajes en Luque, Samber e Ita. Viernes, sábados y domingos, Bancop crece desde la raíz. Arturo. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol de Lascar. Nuestra calidad, su seguridad. Y la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Moviendo, tocando la pelota, Gastón viene para buscar a la derecha, viene avanzando Cerro Porteño cuando se llevaba la pelota, su apunta Valver. Está Fariña reclamando sobre el campo rival, lo recibe bien, atención, levanta la cabeza, juega para Cecilio sobre la izquierda, se pide la cota en la media luna, tocando bien a la izquierda, vino el centro, cerrado cuando se iba abriendo Rivas, parecía que se iba sobre el arco, Ricardo. Sí, Rivas, que tiene este tipo de cosas, patea muy bien, da muy buenos centros, lo hizo en Cerro, en la selección olímpica, y ahora nuevamente volviendo a Cerro Porteño, centrando de primera. La pelota va sobre la punta derecha, sobre el dominio de Cerro Navaja. Cocido con leche, La Pradera en su presentación se hace de 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas, elegí Pechuga de Pechugón. Pérez largo, mal, al fondo saque de portería. En Shell, por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes, más 45.000 llevas un Ferrari coleccionable, más 95.000 te llevas los modelos a Bluetooth disponibles solo en Shell. En Pluscar, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro. Sucursal digital 0982-755-250 o pluscar.com.py. Frases de colección. Categórico, acá tenemos que poner un poquito de hielo en la rodilla y en la cabeza, dejar que las cosas biológicamente vayan por su camino. Nos ayudamos en la resonancia magnética para ver un poquito cuáles son las condiciones, y ahí también es importante de repente, como solemos decir, esperar que se desinflame, esperar que la inflamación corra y tener tal vez una imagen mucho más fidedigna que una imagen de repente con mucha inflamación, con mucho líquido, que podría trastornar o incluso también podría darnos un diagnóstico, digamos, un falso positivo, como decimos vulgarmente. Frases de colección. Palabra del doctor Ifrán, caso Julio Enciso, recordando con Gustavito, disparo de Alexis Fariña, dio en el palo, Ricardo. Sí, una muy buena jugada de Cerro, tal vez por el sector izquierdo. La perdieron, pero en el rebote recupera Fariña, levanta la cabeza, la coloca. La pelota le dice que no porque pega en el travesaño. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica El Artur. partido está igualado 0-0. Su seguro, Chaco. La pelota a mitad del terreno cuando venía bajando, peleando el jugador Lucas González de Recoleta, le robaron. Movió la pelota Cecilio, entró para adentro, busca Iturbe. La pelota va a la parte derecha, atención con esta, engancha Maga. Se lleva bien dentro del área, subió Velázquez, juega por bajo, remate al arco. Y en el gol de Cerro no, 1-2, tiró y afuera, Víctor. Iturbe, el último en ejecutar, pasó por encima del travesaño, se da cuenta Falcón que Cerro lo quiere atropellar de inicio, se arroja, consume algunos segundos, retrasa lo máximo que puede el juego. Señoras, señores, se vuelve a hablar de Coleta. Recor Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad Induscabos. Representa y distribuye Recor Electric Saeca. 6 minutos y medio. Pensas en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py.
la familia de multivitamínicos más completa. Recuperar la Z Mujer, Z Hombre y Naranja. Activa tu energía extra con Recuperar. Calidad Papasa. Cerro Porteño se quita del gol en su olla. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. El nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. Próbalo ya. Ya Vira Caricia, el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Ya Vira Caricia. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Estelasca, nuestra calidad, su seguridad. Y la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Pérez movió la pelota sobre la izquierda, vino el enganche y la manga cargando Cerro Porteño para tocar la mitad de terreno cuando busca Piri da Mota. Había jugado Gastón, pone la pelota a la derecha, Pecutulo vino la marca, de rebote viene corriendo cuando hay marca, todo el dominio de Cerro. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Fútbol argentino, fecha número 6, minuto 59. Tigre derrota 3-0 Independiente de Rivadavia. Independiente de Rivadavia fue expulsado a los 11 minutos. Iván Villalba. La pelota la tiene sobre mitad de terreno Gastón. Pone la pelota atrás. Atención con Bruno. Levantó la cabeza. Buscó la salida. Se acomoda con Pérez. Pérez con la pelota va a jugar sobre la izquierda. Está Cecilio. Pedía Rivas a la izquierda. Adelantado. Toca la pelota bien. Busca Gastón otra vez. Va a ponerla por bajo. Tocando sucesivo. Toque de Cerro. Y otra vez Gastón Jiménez. Pelota al medio. Atención con esta, se proyecta Bruno, juega por bajo, movió la pelota Pili de Mota, entregó a la derecha, va a buscar Liturbe, entró para adentro, colocó por bajo, viene gol de Cerro, Cecilio, cayó falta, tiro libre para Cerro, Víctor. Así es, la falta fue de Lucas Romero contra Cecilio Domínguez. El primero en protestar es Miguel Zamudio, se acercó a hablarle a Díaz de Vivar, pero la decisión ya está tomada. Protesta Medina, Domínguez, entre ellos Cardoso, Zamudio también se compra el tiro libre. Para todo tipo de riesgos, cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Febrero de vuelta a clases, afiliate hoy. Y por aportes de 200.000 llevas una mochila de regalo. Ingresá a cncp.org.py, Caja Mutual. Cerca de las 9. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Tiene el tiro libre para Cerro. Disfruta la Lactolanda. La Lactolanda es parte de tu vida. La Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere. La salud de cada día. Energigas llega hasta tu casa. Rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energigas. El disparo, viene el gol de Cerro. No, ¿quién le pega? Da Costa. De Acosta tiró y la pelota fuera, Víctor. Cerquita. La gente ya se preparaba para gritar el gol. Aplausos del público. Muy entusiasmado con este arranque de Cerro Porteño. Bien Da Costa, nos sorprendió por la manera en que se para y como todo un profesional, como si fuera un experto en la materia y al final pasó muy cerquita. Ahora es la tercera, cuarta Pegó vez. en el jugador en Recoleta. ¿Cómo? Pegó en el jugador en Recoleta. Sí, es bueno lo que está haciendo Cerro, pero quiero que mire la gente, que observe, que escuche, que es la tercera vez que sale Falcón a protestar, a hacer pasar tiempo y Díaz de Vivar no le dijo absolutamente nada. Muy bien, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Artur. 0-0. Y su seguro Chaco. Que para mí dan la espalda a un gol de Recoleta. No me percaté. Ah, no, Gustavo no da. Ah, correcto. No, entonces vi mal. Señores, 0-0. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta, Uri 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Cuando pensás en sabor, cuando buscas calidad, pensás en Dulcésar. Dulcésar en cada hogar, en cada mesa. Señores, el partido está 0-0. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. En San Justo y Arroz, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Sur, casi perfecto, Socorro, Ñembú. Ventas al 0983-309-813. Búscanos en redes como San Justo y Arroz. Trata de organizar desde el fondo Bruno Valdés. Sí, es la voz cantante y en el fondo es el líder de Cerro Porteño y va manejando la pelota y ordenando al equipo desde el fondo. Piri da Mota con el balón, Piri da Mota para el medio, viene bajando Da Costa, jugó a la derecha, atención con esta buena entrega, se fue Cecilio, movió la pelota, otra vez jugando para Gastón Jiménez, busca Fariña, la pelota por el medio, todo el dominio de Cerro, juega en campo rival. Crystal House, expertos en la colocación de piles templados de BH, laminados y más. Seguimos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria S.A. Cerámicas Clase
A desde 28.900 guaraníes. Porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Bien, Fariño ubicaba la pelota sobre izquierda para arriba, se ha adelantado, no hay falta, tiro de meta. Cobreflex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03000. Cobreflex, la mejor opción para tus proyectos. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Guaraní ganó de visita Nacional, los únicos punteros del campeonato esperando por Libertad mañana. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros Upisa. Upisa, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Moviendo la pelota por bajo ando Domínguez, antes tocaba Medina, pelota de Falcón que nos apura, espera Luis Cardoso sobre la izquierda, venía bajando para buscarla Lucas Romero, miraba a Ale Silva, es que no puede participar Ale Silva porque el Recoleta no tiene la pelota, Ricardo. No pueden y no quieren salir por el medio porque Cerro recupera muy rápido y tiene mucha gente transitando por ahí, entonces casi no la toca Ale Silva. Cerca de los 13-0-0. Fútbol argentino, fecha número 6, Central Córdoba derrota 3-0 a Belgrano. El segundo gol del equipo local lo convirtió José Florentín. Señoras, señores, en la olla 0-0. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertiliza Paraguay. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganarlo, cambia Luego todo. el término del primer tiempo, tras la opinión de Ricardo, nuevamente la entrevista al doctor Ifrán Caso, Julio Enciso. La pelota la va a tener detrás para tocar la pelota bien. La pone Pérez, jugó para Piri Damota. Largo para Domínguez, muy largo marca Medina, acompaña Domínguez, pide Falcón. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Con Bristol, arma tu combo enamorado y llévate una cuota de regalos, celulares, parlantes, planchitas y más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bajando Recoleta, dominando el equipo azulana, baja Gómez, Aldo González, pelota dentro del área, se mete sobre la izquierda Vargas, el centro, viene el gol o no, sobrado a la derecha, viene el disparo, bombazo y afuera Víctor. Piris Damota. Qué buena la jugada de Cerro Porteño porque todos van. Rivas forzando con un taco que le da Da Costa y después terminando por el otro costado Piris Damota con un remate con mucha potencia, sin la dirección necesaria, pero termina bien la jugada. Está pidiendo sobre la izquierda al jugador de Recoleta, Zamudio. El experimentado Saúdo mira al frente. Estaba pidiendo a Silva también en el fondo. Saque Falcón. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 15 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros alto. Indica Artur. El partido está ganando 0 en la olla. Y su seguro Chaco. La pelota se perdía cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. 9 Pérez, espera Bruno Valdés, juega a la derecha, Velázquez se suma arriba, Piris Damota. Viene bajando Ale Silva, cobrando por el medio. Vaca Silva queriendo tapar lado derecho del ataque de Cerro. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, escribió, llama al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Repuestos con descuentos para Hyundai o Isuzu por tiempo limitado en repuestos automotor de Casa Central, Artigas, Encarnación y Ciudad del Este. Más info al 021-729-7878. Señores, 0-0, Ricardo. 0-0, el dominio total es de Cerro Porteño. Estaba observando simplemente en estos primeros 15 minutos lo que hace el chico de la casa, el Fariña. Creo que con estos 15 minutos ya tiene que convencerlo al técnico que es mucho más que Soñora. Porque realmente estuvo en 2 o 3 jugadas que pudieron haber terminado en gol y le pegan y se levanta, no se queda. Es realmente más duro que el propio argentino. Perdón. Ya está definido el árbitro para Monás de Cerro Porteño, será el argentino Darío Herrera. En el bar estará su compatriota Hernán Mastrangelo. El partido el jueves 20 de febrero a las 19. La pelota arriba, larga y a profundidad, viene buscando, correcto, ya está el árbitro. Partido de Copa para Cerro. En el Ahorrazo, compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. Mega descuentos en Punto Farma, hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Viene reclamando marca Samuel.
Zamudio, por eso viene bajando Lucas Romero, el propio Wilfrido Vaz, tiene que cubrir Recoleta, todo el ataque del Cerro. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Ya mira, Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito. Ya mira, Caricia. Perdía Cecilio, comenzó bien, más bajo de rendimiento, cerca de los 17. Cómo le cuesta a Recoleta, perdió el balón y tiene Cecilio otra vez. Vargas que se fue muchísimo arriba, tocó la pelota de primera, entró Gatoma, mandar el centro, pisó en la jugada. Ahora colocó de lujo de taco, viene un golpe de cabeza. Falcón al córner, Ricardo. La jugada de un jugador totalmente diferente, distinto. El mejor que tiene Cerro técnicamente, con una rabona excepcional, lo de Gastón Jiménez. Atropella y turba el cabezazo. Todo el mérito del arquero Falcón, que la quita pegada al palo. Aquí Falcón cerca del palo contra el poste derecho. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Va a venir el tiro de Gina. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lascar, nuestra calidad, su seguridad y la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El remate al arco desviado. La impaciencia de Cerro, Ricardo. Sí, quiere convertir, está apurado, está ansioso por hacer el primer gol. Le está costando, recién Falcón sacó una pelota que parecía imposible, pero bien por el arquero. ¿Cuánto? ¿12.000 personas, Víctor, en la olla? Y sí, por ahí yo creo, Arturo. 10.000 para arriba, hasta 12.000. Me parece que en ese rango estamos más o menos, porque veo ahora mirando bien que sigue entrando más gente. Así que probablemente quedemos en ese número finalmente aquí en la olla. De vuelta a Falcón, sentido, insisto, se está dando cuenta que Cerro lo quiere llevar por delante, frena el ritmo, pide asistencia, se va a parar el partido porque quedó en el césped. No sé si está sentido en realidad o simplemente está haciendo tiempo Falcón, pero va a recibir asistencia. 18,5. Mide la marca número 1 más vendida en electrodomésticos del mundo. Línea de alta innovación, 3 años de garantía. Representa y distribuye Britannia. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Pintas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Sigue Falcón en el piso, Víctor. Así es, Arturo, está recibiendo la asistencia, la atenta mirada de Iturbe, Da Costa, que se dan cuenta que en realidad el arquero no está lesionado, pero bueno, se da esa situación particular con los goleros que tienen la posibilidad de recibir la asistencia dentro del campo de juego. Ahora sí, se retiran los médicos, va a continuar el partido en la olla. Notaba, es cierto, hasta aquí participó poco Alejandro Silva, tocó 2 o 3 pelotas nada más, pero las veces que recibió el balón, el público lo silba, obviamente por su pasado olimpista. 10, cerca de los 20. Con la nafta Grid de Petrobras, cargas más rendimiento y más protección para tu motor. Ahora 6.690 guaraníes por litro. Pasa por tu Petrobras y carga Grid. Busca la salida, toca la pelota por bajo, entregando Domínguez a su arquero Falcón. Hasta eso le cuesta. La pelota va a la derecha cuando pica Medina. Ya se cruzaron en el camino. Pelé y Turbe, recupera Recoleta, Juan. Llegó las promos como Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una de regalo en todos los modelos de cubiertas. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. En Villeta contamos con zona residencial, con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Era Wilfrido, habilitaba, pero estaba el 6 su compañero. Señoras, señores, cuando se metía Bae. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto, indica Artur. Y su seguro, Chaco. Bajando Luca, bajando Matías López, bajan el Recoleta, cubriendo la zona media. En UTIC, carreras presenciales y a distancia, plataformas digitales avanzadas y mucho más. Llámanos a escribirnos al 021-590-353. En UTIC, el futuro lo decidís vos. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Shorty Beef, carne 100% chaqueña, nuestro asado es de selección. Shorty Beef, sponsor oficial de la albirroja. Boca mueve la pelota, Cerro juega por abajo, entregando Pérez, movió la pelota a mitad del terreno para recibir a sale Bruno sobre ataque, juega la pelota a profundidad, vino un rebote. La presencia de Fariña fue muy buena en los primeros momentos del partido. Pelota que se pierde cerca de Blanderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Fariña perdió balón sobre ataque. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Viva y Flores, con usted
los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. Cerca de los 22, viene para buscar la pelota Zamudio, la pelota deja picar y ahora saca de costado a compañía Cardoso. La marca coreana con más de 70 años que conocías como Sanyang pasó a llamarse KGM. Seguí a @kgm.paraguay.oficial, representa Automotor. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Impermeabilizar, repara, sella y protege. Asesórate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. La pelota la va a tener por el medio, viene saliendo buscando la pelota Lucas González, va a recibirla sobre la punta derecha. Se moviliza Medina con el balón, coloca al medio y buscaba Silva. Tocó la pelota para el jugador Romero, pone para atrás, recuperando Cardoso. Sobre la izquierda, viene buscando la pelota a la derecha, Silva, carga Recoleta, 22. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. En Unive, más de 20 carreras presenciales a distancia. Aulas y laboratorios equipados, matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unive.edu.py. 22. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, barrio Primavera, Concepción. Este sábado en la Asamblea Ordinaria, Emilio Dar fue reelecto como presidente de Guaraní, periodo 2025-2028. El vicepresidente primero será Santiago Sosa y el vicepresidente segundo, Gerardo García. Son los vicepresidentes. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. 23. En el mes de los enamorados vas a encontrar ofertas increíbles en celulares, aires, planchitas y mucho más. Escribinos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, carpas, también barras LED, alarmas, polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Quedamos presidente reelecto es Emilio Dar. ¿Y quiénes son los vicepresidentes de Emilio Dar? Los vicepresidentes son Santiago Sosa y Gerardo García. La lista de miembros titulares lo encabeza el doctor Hugo Velázquez. Muy bien, señoras, señores, 0-0. Fácil, la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñada y pensada para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hazlo más fácil. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT, se pone muy. Ricardo, que tenés nada que decir. Sobre el partido. Lógico. Sí, pero no me pasaste, Arturo. Bueno, perdona. Vos subiste eso. Qué difícil. Pero bueno, está lindo el partido, aunque ahora me gusta la votación de Recoleta, lo esperó. Todo lo que hizo Cerro los primeros minutos y empieza a salir, tiene mucha velocidad, cuidado con Wilfrido. ¿Va? ¿Es penal? Penal para Recoleta. Empujón, dijo el árbitro Ricardo. Víctor. Falta de Matías Pérez contra Lucas González. Reclama todo Cerro Porteño. A mí la verdad me deja serias dudas, pero hace el gesto de que lo empujó claramente Díaz de Vivar al zaguero Pérez, al delantero González. Bueno, yo dije que va a haber VAR. Sí, y está Juan López, Arturo. Juan López está en el VAR. ¿Qué quiere decir eso? Y es un peligro. Juan López es un peligro, pero para mí tampoco es penal, Vamos a ver la repetición. Penal para Recoleta. La Americana, buscamos hacer todo distinto. Inscribite al asterisco 8263 o escribinos al 0984-444-037. Unite a la generación Pro Made in Americana. Materiales para la construcción. Ferro parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferro parece a 43 años construyendo contigo. Discutible mil por mí. Bueno, Gustavito, ¿qué opina vos? Para mí es hombro con hombro. Debería Juan López llamarlo a Mario Díaz, que no suele ver esta jugada, que no suele cobrar y ahora vio. Hasta ahora penal, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litros, ahí te indica Artur. 0-0, y su seguro Chaco. Ahí le sigue protestando Gatito Fernández, le pega Silva. Imbatibles de stock, prepisa stock la unidad 2.450 guaraníes. Extracto de tomate sabores de Areguá 140 gramos, 1.300 guaraníes. Supermercados stock, lo bueno para vos. Proteste jugadores de Cerro. En Farmacia Catedral celebramos el amor. Compras desde 50.000 guaraníes y participás de premios que enamoran. Bases y condiciones en farmaciacatedral.com.py. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Call Center 021-421-566. Rosada App. Sí, Víctor. Siguen reclamando todos, Arturo. Ahora se acercó el propio Iturbe, Robert Pirida Mota, el mismo central Matías Pérez, que le hizo el gesto de que fue hombro contra hombro. En la situación le indica que vaya a revisar, que vaya hacia el costado
por ahora parece decidida la situación. El propio Alejandro Silva ya acomodó la pelota en el punto penal. 26,5. Arranca tu auto nuevo con Bancop. Primera cuota a los 60 días. Viví la emoción de tener tu propio 0 kilómetro. Bancop crece desde la raíz. Cosita con leche y La Pradera en su presentación Sacer 1 litro fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteo. Ale Silva, silbado por el público del Cerro Víctor. Va a venir para el penal. Atención, va a picar la pelota, va a pinchar el balón, Ricardo, ¿eh? Sí, como siempre. Está para darle, tiró. Gol, 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 gol. De Silva al poste derecho del Gatito Fernández, se pega al pecho, como que saluda al público recoletano y a los que están de costado también. Ojo con el público del Cerro Porteño que le venía hostigando por pasado en Olimpia. Ale. Hoy festeja donde está la gente de Recoleta. Le pegó al poste derecho de Recoleta, gana 1-0. Monumental. La primera llegada de Recoleta, un penal que va a ser bastante discutible. El que se encarga, que agarró la pelota y no le importó nada a Ale Silva, uno de los que mejores ejecutan en el fútbol paraguayo. A los saltitos la coloca al palo derecho. Va bien Gatito, pero no llega por la potencia. Y Recoleta, que no estaba haciendo mucho, lo gana por 1-0. Momento del gol. 27 minutos, primera etapa. Ahora qué pasa, Víctor Villalba. Pausa para hidratación después del gol de Alejandro Silva, que fue a gritar justo hacia la esquina, como usted decía, donde está la gente de Recoleta, y el público de Plateas lo seguía silbando al jugador uruguayo, autor del único tanto hasta aquí en este partido. Patea una botellita a Diego Martínez, frustrado y turbe, agita los brazos, no pudiendo creer después de todas las situaciones que tuvieron, que ahora Cerro se encuentra en desventaja cuando está a punto de reanudarse el partido. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Errores en la defensa de Cerro, la vez pasada fue Gatito, ahora Pérez, aunque para mí esta de Pérez es para verla una y otra vez, va con el hombro, no es que extiende el brazo y lo tira al jugador de Recoleta. El árbitro no dudó, cobró. En el VAR está Juan López, que creo que tampoco tiene la condición para llamarlo a Diadivar y discutirle, porque le habrá preguntado qué vio Juan López a Diadivar. Este dijo un toque, un contacto, y por eso le dio la derecha al árbitro. 29. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí. Pechuga, lomitos de pechuga y más. Pechugón, deliciosamente natural. En Shell, por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes o más 45.000 llevas un Ferrari coleccionable. Más 95.000 te llevas los modelos a Bluetooth. Disponibles solo en Shell. El partido lo gana Recoleta por 1-0. En Pluscar, los repuestos que tu vehículo necesita: neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro. Sucursal digital al 098-2755-250 o pluscar.com.py. Se mete Lucas González, rebote y afuera, cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Señoras, señores, gana Recoleta 1-0. Record Electric presenta cables Induscabos y la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric Saeca. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANIAES. Más info en serrana.edu.py. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego: 30 minutos, primera etapa. Petrochaco, precio, calidad de litro exacto indica. Gana Recoleta por 1-0. Seguro, Chaco. Silva de penal. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY. Producto suizo, calidad Papasa. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Banal Seguros y sentí la verdadera confianza. Bajando López, bajando Lucas González, retrocede Recoleta. Gana Recoleta 1-0 en la mañana. Con tus tarjetas de la Caja Mutual hasta el 16 de febrero. 15% de descuento en tiendas, hoteles y alojamientos, joyerías y mucho más. Solicita tu tarjeta de la Caja Mutual. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Podés jugar en nuestro casino online. En más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. 31. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Disfruta la Itolanda. Disfruta los yogures más ricos. La Itolanda, el sabor que el Paraguay prefiere. La salud de
cada día. Otra vez Jiménez busca orquestar el fútbol de los Cerros, pone la pausa, toca y mueve, entregando la pelota para Valdés, lo mira, Pérez va a jugarla para Velázquez, subiendo a la derecha, Leixi jugó, vino la marca Zamudio desde el fondo. Energigas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228, el asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energigas. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. 32, viene cargando Cerro a la derecha, Velázquez puso la pelota bien. Atención, Cofaniña se quiere escapar, se le quedó atrás, buscando la pelota a la costa, va a sacar Recoleta en el fondo, pero perdió una salida. Cuando picaba se metía Baez. Cuando pensás en sabor, busca la calidad, pensás en Dulcesar. Dulcesar en cada hogar, en cada mesa. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Sí, Ricardo. Tarjeta, la primera tarjeta amarilla del partido, Cecilio Domínguez que se fue por derecha, lo cruza Zamudio buscando la pelota, pero lo toca justo al jugador de Cerro, no duda en cobrar la falta, en sacarle la tarjeta amarilla y cuidado que ahora me parece van a empezar a aparecer algunas faltas, todos a favor de Cerro. ¿Qué quiere decir? No, para recordar nada más, el jueves en el Estadio Fútbol a lo Grande, Luis Vidal, presidente de Recoleta, decía que si ganaban este partido, premio triple para los jugadores. Señoras, señores, gana Recoleta 1-0. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro, Ñembú. Ventas al 0983-309-813. Búscanos en redes como San Justo Hierros. El golpe de cabeza a la costa sobre el travesaño 33. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Incantable sea promoción en adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. Algo parecido con Germán Cáfara Falcón. Algún parecido ahí. Bueno, ya está. Gana Recoleta 1-0. Cobreflex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03000. Cobreflex, la mejor opción para tus proyectos. Urizal, sede central España 330. San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Urizal. Y Cafa dijo, pero ganó. Lo que vale es el resultado. Que vos no hablás, me dijo, si no me pasa. Hay cosas que yo no me espero. 33. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros Upisa, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, grabo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Ale Silva de penal, único gol en la olla para Recoleta. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.apostá.la. Apostar a ganar lo cambia todo. Moviendo bien Medina, ahora soltó la pelota porque le robaron, le decía, ¿verdad? Pelota fuera, cerca de costado. Iba el cierre, Vargas, juega Recoleta en su campo. Ingresa a www.apostá.la. Apostar a ganar lo cambia todo. Iba el cierre arriba. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Checomer, respaldo total. En Bristol, carnaval de ofertas, aires con instalación gratis, celulares, TVs y mucho más. Sin entrega inicial, créditos fáciles y rápidos. Ingresa a bristol.com.py. Ricardo, no tenés nada que decir sobre el partido. Lógico. Sí, pero no me pasaste, Arturo. No, a mí me parece que te enojo. Qué difícil es la vida con la producción que tengo. Tanto tiempo. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto, indica Artur. Recoleta 1-0. Y su seguro, Chaco. Se mete con todo arriba para buscar la pelota, jugándola Aldo González. Venir un disparo, Gatito con el tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Víctor Villano, disparo de Baez. Wilfrido Baez buscaba el ángulo, atento Gatito en esta respuesta.
el público ya comienza con el murmullo. La gente de Cerro no puede creer lo que está viendo en este momento del partido. Si esto no levanta, la impaciencia seguramente se va a ir apoderando del hincha de Cerro Porteño. Lo veo muy falto de ritmo a Bruno Valdés. Está entregando muchas pelotas, va mal al cruce. Él, de hecho, dejó el espacio donde picó el jugador de Recoleta para el penal. No sé si va a continuar el segundo tiempo. Va y juega la pelota para Zamudio, que va a colocar el centro. Se proyecta, atención con esta, le pegó, tiró. La pelota toma vuelo, pero viene un rechazo. Cuando se metía el equipo de Recoleta arriba, busca del segundo. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994603-777. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. En nuestra cuenta de X, lo arroba Gustavo Romero, dice muy dudoso el penal como siempre. El tema arbitral, un problema para este torneo tan bonito que es el fútbol paraguayo. Un saludo, comandante. ¿Quién firma? Gustavo Romero, seguidor de la cuenta de Fútbol Alorando. La pelota en el aire, cayó, va a reclamar penal, no pasa nada. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. El nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Ya virá, Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, ya virá, Caricia. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol. Es de Erasca, nuestra calidad, su seguridad. Y la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. 37. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribía llamar al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. La victoria de Guaraní de visita ante Nacional Origen como único puntero. Ganó la Origen 2-1. Compras mayoría, sé que tu dinero rinde más. En el Ahorrazo Supermayorista, Mercado de San Lorenzo, Capiatá, Ruta 1. Y ahora también en Capiatá, Ruta 2, kilómetro 21,5. Lleva tus repuestos con descuentos. Es ahora exclusivo para Hyundai o Isuzu. En repuestos Automotor de Casa Central, Artigas, Encarnación y Ciudad del Este. Ustedes saben que Libertad mañana enfrenta a Meliano y de ganar recuperará la punta. Mega descuentos en Punto Farma, hasta el 60% de descuentos en productos seleccionados, válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Incomparable es sentir un aire acondicionado Carrier, alto nivel de confort, eficiencia energética, 3 años de garantía. Representa y distribuye Britanesia. 38. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Pintas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Con la nafta Grif de Petrobras, carga más rendimiento y más protección para tu motor. Ahora 6.690 guaraníes por litro. Pasa por Petrobras y carga Grif. Y van corriendo los minutos, 38 minutos y medio. Cerro no puede llegar al empate. Vamos en esta. Atención, va a venir el centro buscando la pelota cuando se metía reclamada de mano. Sigue, dijo el juez. Este verano arranca con baterías Barta. Si estás pensando en viajar, Barta es tu batería. Encontrarnos en las mejores casas de baterías del mundo. En Villeta contamos con zona residencial, con salidas a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura. Baez, segundo Recoleta, no caía el jugador de Recoleta. Baez puede tirar. Offside arriba, el banderín indirecto corresponde al equipo de Cerro. Fútbol argentino, fecha número 4, terminó el compromiso entre Central Córdoba y Belgrano, ganó el equipo local por 4-0. Recordar que el segundo gol lo convirtió José Florentino. 39. Diseña tu éxito con la UTIC. Estudia en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Mil empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño a mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Siguen a Recoleta 1-0. Cuando nuestro asado y la Roja coinciden, disfrutamos distinto. Short TV de carne 100% chaqueña. Nuestro asado es de selección. Short TV, sponsor oficial del Roja. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 40 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros alto. Indica Artur. La victoria recoletana por 1-0. Y su seguro Chaco. El gol lo hizo Ale Silva de penal. Bema y Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. La marca coreana con más de 70 años que conocías como Sanjang pasó a llamarse KGM. Seguía @kgm.paraguay.oficial. Representa Automotor. Pelota cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El ataque corresponde al equipo de Recoleta. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Sicahual y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Asesórate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. En
José Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @José_Barber_oficial. Hay que ver terminado el primer tiempo. Si esto sigue así, la reacción del público soberana. En Unive, más de 20 carreras presenciales y a distancia, aulas y laboratorios equipados. Matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unive.edu.py. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Impresionaba falta Lucas Romero cuando viene bajando. Silva viene acoplándose también en línea defensiva. González, atención con esta. Va a venir el centro, tiró arriba, largo, cruzado, mal. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones y servicios. Grupo Crisma, a tu preferencia, nuestra fortaleza. Cerca de los 42. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Electroban te acompaña en vuelta a clases. Venía Electroban y arma el combo que más te guste. Escribinos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Cerro va a buscar el empate, pero le cuesta una unidad cada vez. Se cierra más Recoleta. En Erimar encontrás carpas, enganches, antihuelcos, barras, LED, alarmas polarizadas y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Fácil, la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñada y pensada para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacelo más fácil. Si es saque de costado, la pelota de Velázquez la pone para Dacosta sobre el área. Aguanta Dacosta, buscó Iturbe Fariña. A Cerro le cuesta definir. Sale Silva para Recoleta. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTS por Emoy. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprende inglés en Wizard. ¡Wow! No tuvo final Medina, encaró bien el ataque, se quedó sin aire. El lateral derecho recupera Recoleta con todo. Ferro Parecía, sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 021-220-737 al 8. Ferro Parecía, 43 años construyendo contigo. Imbatibles de stock, fideo, nido, espagueti, monarca, 40 gramos, 3.250 guaraníes. Carne molida popular con sección la unidad, 9.950 guaraníes. Supermercados stock, lo bueno para vos. Rivas e Iba Cruz, instantes finales del primer tiempo, Ricardo. No quiere jugar, Cecilio. El gesto que le hace recién Riva es seguir, porque si él cree que falta, el árbitro no cobra, se queda parado, pierde la posición, pierde la pelota, no colabora. Bueno, algo está pasando en Cerro. Hace rato un centro de Rivas. ¿Y quién estaba en la mitad de la cancha? El centro delantero, el que tiene que estar en el área, Da Costa. O sea, el mundo al revés para Cerro en estos últimos minutos, totalmente desconcentrado. Se fue del partido con el gol de Recoleta. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Mañana culmina el Sudamericano Sub-20 que se disputa en Venezuela a las 21:30. Argentina ante Paraguay. Recordar que ambos equipos están clasificados al Mundial de Chile. Y el título pelean dos, Brasil y Argentina. Catedral Weekend es del 50% de descuento y con todos los medios de pago en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Call Center 021-421-566. Rosada App. Y Turbe viene buscando Fariña. Y Turbe para el enganche. Había jugado Gastón, pone para Velázquez por el medio. Piris de Mota. Se mete, viene el jugador de Cerro, pero vino la marca en el fondo. Busca la salida de Coleta. Con Bancopp y tarjetas de crédito 100% de reintegro en viajes en Luque, Samber e Ita. Viernes, sábados y domingos. Bancopp crece desde la raíz. Cocina con leche La Pradera en su presentación. Saced 1 litro fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Y Turbe se va a quedar sin aire, Ricardo. Es el que más corre en Cerro, por derecha, por izquierda, por el medio. Hay algunos jugadores que tienen ganas y otros que ni siquiera colaboran en el conjunto de Martínez. Ahora una inocentada y tarjeta amarilla para Silva. Tarjeta amarilla para Le Silva por la falta, entiende el Alba Iturbe, Víctor. Así es, segundo amonestado en Recoleta, Alejandro Silva, la falta a Iturbe. Anteriormente se había ganado la amarilla Miguel Zamudio. 45 vamos a tocar. Ponerle pecho a tu economía porque las pechugas rinden más en tus reuniones familiares, a tu buena alimentación y tus recetas festivas. Elegí pechuga de Pechugón. En Shell por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000 llevas un Ferrari coleccionable, más 95.000 te llevas los modelos a Bluetooth disponibles solo en Shell. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litros te indica. La victoria de Recoleta por 1-0. Y su seguro Chaco. Arriba Gastón, amaga, toca la pelota, viene un golpe de cabeza de Medina. 4 minutos agregados. En Pluscar, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro, sucursal digital al 0982-755-250 o pluscar.com.py. Record Electric presenta cables Induscabos y la línea de conductores eléctricos de alta calidad Induscabos. Representa y distribuye Record Electric Saeca. Y gana Recoleta, Le Silva de penal y justamente un penal muy difícil
discutido, señoras, señores, gana el Recoleta 1-0. Pensas en tu futuro, elegí la Universidad María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. La familia de multivitamínicos más completa, recupera la Z mujer, Z hombre e y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal, calidad Popasa. Picaba quedando media Luca González, venía cubriendo también por las dudas. López viene bajando Baez, cubre Lucas Romero, más a la izquierda Silva. Señoras, señores, Recoleta gana 1-0. Para todo tipo de riesgos, cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Febrero de vuelta a clases, afiliate hoy y por aportes de 200.000 llevas una mochila de regalo. Ingresa a cmsp.org.py, Caja Mutual. Instantes finales en la olla, gana Recoleta por 1-0 por el penal anotado por Silva. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Descarga la app Vamos de Copetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Copetrol y aplicale. La amarilla para quién, Víctor. Matías López, el tercer amonestado en Recoleta. La falta a Piris la Mota, ¿no? Así es, falta contra Robert Piris Damota. La pelota va para Iturbe a la derecha, Iturbe buscando Gastón, se va al primer tiempo, juega para Piris Damota, movió la pelota, atención sobre la izquierda para jugar la Fariña, dejó el balón bien, cargando el equipo de Cerro, se va al primer tiempo, atención con Pérez, colocó a la derecha al fondo, Iturbe de cabeza mal, ¿qué pasa, Ricardo? No. Se entienda que quiere jugar Cerro. Perdonen a Velázquez. Cecilio, de hecho, que está en otro partido. No sé qué le pasa, si no se siente cómodo, si no le salen las primeras jugadas, como que él decae mucho. Y recién lo del jugador que vino a ser la figura en Cerro, Velázquez, en la zona defensiva, con el cambio de puesto le está costando mucho. Tiene ganas, tiene coraje, se va para arriba, pero le falta definición. Disfruta la Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Se va el partido en su primer tiempo. Van a instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Cuando pensás en sabor, cuando buscas calidad, pensás en Dulcésar. Dulcésar en cada hogar, en cada mesa. Hasta vela amarilla para quién. Blas Medina, el lateral derecho de Recoleta, es el cuarto amonestado. Va a terminar el primer tiempo en un minuto. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Sur, casi perpetuo socorro, Ñembú. Ventas al 0983-309-813. Búscanos en redes como San Justo Hierros. Bien, Falcón en el aire, era para la costa, termina el primer tiempo, parece algo sentido nuevamente, Falcón. Crystal House, expertos en la colocación de vinos templados de MH, laminados y más. Seguiros en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria S.A. cerámica clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Se va el primer tiempo y todos van a ir lo de Cerro sobre el árbitro por el penal sancionado, que lo anotó Ale Silva, gana Recoleta 1-0. Cobraflex y la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03.000. Cobraflex, la mejor opción para tus proyectos. Enseguida la opinión de Ricardo Víctor en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Es de Lasga, nuestra calidad, su seguridad y la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Víctor Villalba. Cántico Movete, Cerro Movete, de todo el estadio en este momento. No hay silbatinas, pero sí este claro mensaje: Movete, Cerro Movete. Movete, deja de joder. Así se van retirando los jugadores rumbo al vestuario, cabizbajos algunos. Saben que obviamente el resultado es pésimo y que la gente hace sentir su disgusto con este canto. Sigue reclamando Iturbe, sigue reclamando Gatito, todavía con dudas de la jugada del penal. En contrapartida, los de Recoleta son los que se van retirando, hasta ahora satisfechos por lo demostrado en la primera parte del partido y con aplausos de su parcialidad, el puñado de hinchas vestidos de amarillo que están en la esquina en el sector de la tribuna Petengil.
Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros Su Pizza. ¿Probaste? ¿Te gusta? Para recordar que el argentino Darío Herrera será el árbitro del partido de Cerro Porteño que visitará a Monagas el jueves 20 de febrero. El compromiso será a las 19 horas. En Concasa, empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. Ricardo, victoria Recoleta 1-0. Sí, podríamos titular este primer tiempo como la pesadilla continúa para Cerro Porteño, que en el partido anterior tuvo el 77% de la pelota, la posesión del balón, y una llegada de Tenidense, un remate al arco, un autogol prácticamente del Gatito, le da los 3 puntos a Tenidense y Cerro se queda con las manos vacías. Hoy, aprendiendo de los errores, el técnico Martínez cambia el equipo, pone a 5 jugadores que no jugaron en el anterior encuentro de Tenidense. En la zona defensiva es donde más cambios se da. Velázquez por el sector derecho, Valdés como primer central, Rivas el lateral izquierdo, Fariña en la mitad de la cancha con Piris da Mota y arriba Da Costa que ingresa como titular. Cerro no jugó mal los primeros minutos. Tuvo el balón, tuvo la posesión, tuvo el control del partido, pero no convirtió Fariña con un remate al travesaño, Fariña con una pelota que gana dentro del área y cuando quiere hacer un enganche más porque no se anima, pierde la pelota. Una jugada magistral, fenomenal de Gastón Jiménez, metiéndose por el sector izquierdo y cruzando la pelota de Rabona, una jugada que solamente los talentosos pueden hacer, y la pelota que va al área, atropella, aplica el cabezazo Iturbe y la saca de manera genial el arquero Falcón. Parecía que a Cerro se le estaba cerrando más de lo necesario el arco. Aquella vieja frase, cerca del arco pero lejos del gol, es lo que le está pasando al conjunto de Martínez en estos 2 últimos partidos, contra Tinidense que no pudo convertir y ahora que tuvo prácticamente el dominio de las acciones, pero que no tiene la capacidad para poder meter esa pelota en el arco rival. Parecía todo bien, parecía un equipo más equilibrado, porque de hecho que el ingreso de Piris da Mota le dio una dinámica diferente. Se puede soltar Piris, se queda Gastón, se va Gastón y se queda Piris, haciendo que Cerro no se sienta tan desprotegido en la zona del fondo. Pero hay errores que de repente se cometen y más aún cuando el arbitraje no es garantía en el fútbol paraguayo. Y pasa lo que le pasó a Cerro en el minuto 26 aproximadamente, porque el gol se convierte a los 27, digo a los 26, porque se cobra el penal, se discute, se habla, toda la ceremonia, el arquero que no se puede adelantar, que tiene que tener por lo menos un pie pisando la línea, que nadie invada al área, porque si se invade se repite, bueno, todo lo que conlleva al árbitro a tener que tomar una decisión, ordenar y esperar que en el VAR se vea otra cosa que no pasó, y van al juego de palabra. Y yo digo, ¿qué pasa en el arbitraje paraguayo? ¿Por qué cobramos o por qué cobran cosas que no son? ¿Por qué jugamos al fútbol de una manera tan liviana? Porque hay choques que no son faltas, pero el árbitro cobra. Y cuando en el partido de Nacional estaba observando contra Alianza Lima, digo, Caballero va a la disputa de un balón, le hace el hombre contra hombre, el cuerpo contra cuerpo, se tira Caballero, pide una falta al árbitro, ni pelota, por supuesto, si no fue falta. Termina en el segundo gol de Alianza Lima. Lo primero que me vino a la mente es, esto es culpa del árbitro, pero no del árbitro de Alianza Lima, no, culpa del árbitro paraguayo, del arbitraje paraguayo, porque cobra cosas que no son, en todo sentido.
faltas inexistentes, empujones que no son tal, brazo abierto cuando en realidad es hombro contra hombro, simulan faltas, se tiran, hacen pasar el tiempo. No jugamos realmente al fútbol como se tiene que jugar. Y no quiero usar una palabra fuerte porque no puedo dañar a todos los jugadores cuando en realidad hay algunos que cometen esos errores. Pero digo, ¿cuándo vamos a aprender? ¿Cuándo se va a tener una charla seria, digo, sin caretas? Y el árbitro o los árbitros van a tomar la determinación de aprender a cobrar. Y de que el fútbol paraguayo pueda ser más dinámico, donde se pueda jugar más, donde se deje de perder tiempo, los jugadores se tiran, simulan. La vez pasada Servio fue expulsado porque supuestamente gesticuló más de lo necesario. O no supuestamente, gesticuló. Hoy cuando a Silva le quitan la tarjeta amarilla, Silva abría los brazos, decía de todo y no lo echaron. Porque no tiene por qué echarlo. No es que estoy pidiendo que lo echen a Silva, sino digo, hay veces que el jugador hace un gesto, pero lo hace por el fastidio, por el ritmo del partido, por el momento que está viviendo. Y el árbitro también tiene que entender eso. No todas las jugadas, no todas las protestas, no todos los gestos son para tarjetas amarillas. Y hoy, repito, cuando parecía que no iba a atacar, que no tenía cómo hacerlo, Recoleta, que a mí me sorprendió mucho, realmente me sorprendió, porque vi otros partidos donde salió a buscar, donde salió a pelear, a jugar de igual a igual contra Libertad, por ejemplo, lo hizo, ganaba 2-0, después terminó perdiendo mal. Pero hoy Recoleta se quedó, se metió totalmente atrás, no podían tocar la pelota, no podían salir, no le podían dar más de un pase sucesivo a las jugadas que intentaban hasta que llega la pelota larga. Y yo digo, si hoy, ahora, en el vestuario, le dan una tablet, una notebook, un celular un poco grande, porque hay veces que parece tiene problema de vista el árbitro Mario Díaz, pero digo, él se va a dar cuenta que no fue penal. Que no fue penal, porque para mí es hombro contra hombro. Después, por supuesto, van a estar los abogados de reos pobres, los que defienden a los árbitros, y vaya que hay varios. Y después van a pasar mensajes a los abogados de reos pobres y le van a decir, fíjate cómo en la última jugada lo toca de manera deliberada. Y vos tenés que tener en cuenta que el jugador de Cerro tiene 2,5 kilos más que el delantero, por eso cae, por la fuerza con la que... Y después, por supuesto, el martes quizás vamos a escuchar al recitador que elige el departamento de árbitros con el mismo verso de siempre. Jugada donde el jugador de rojo de manera deliberada extiende el brazo con una intensidad máxima que derriba al jugador de amarillo. El árbitro cobra penal, es asistido por el VAR, correcta decisión. Y vamos a comernos el mismo verso, las mismas mentiras de los árbitros, que después, terminado cada campeonato, te envían la gráfica. De 100 intervenciones del VAR, 99 fueron acertadas, una errada. 99% de efectividad del VAR. Mentira. No tienen tanta efectividad, tienen muchos errores. Pero lo triste es que muchas veces, como se cobra y queda en la nada, en el anecdotario o en el plagueo de unos o dos dirigentes, después se nos hace natural, se nos hace normal a nosotros. Y miramos y decimos, lo que pasa que vos escuchás que dice el que sabe, porque los árbitros creen que saben todo, y es una mentira grande, y eso perjudica al fútbol paraguayo. A mí me da pena ver a los equipos que salen a jugar Copa Libertadores o Copa Sudamericana y ante el primer contacto se tiran y el árbitro le dice siga, levántese, no pasó nada, y nos juega en contra a nosotros, a la selección, al fútbol paraguayo, a la Copa Libertadores, a la Copa Sudamericana, a nuestros representantes, digo. No le quito mérito absoluto a Recoleta, tiene todo para ganar si quiere hacerlo, porque es un equipo que juega bien, pero hay veces que los errores arbitrales después te juegan en contra.
Y así como me pareció que no fue penal, estoy seguro que no fue penal, por más que me muestren 16 cámaras, porque a mí el verso ya no me venden más. A mí no me van a vender más el buzón. En alguna ocasión creí, pero ya no. Lastimosamente ya no creo. ¿Y por qué digo que después le juega en contra? Porque 32 minutos tarjeta para Zamudio, después del gol de el conjunto de Recoleta. 40 tarjeta para Silva. 43 tarjeta para Medina. 47 tarjeta para López. De las 4 tarjetas que sacó Mario Díaz de Vivar, 2 eran merecedoras de tal. 2 faltas merecedoras de tarjeta amarilla. 2 no. ¿Qué hace? Empieza a condicionar al equipo chico, que va a los cruces y que va a pegar, porque va a seguir pegando, no tienen otra. Y en cualquier momento va a sacar una roja para compensar el error que cometió Mario Díaz de Vivar. Y repito, me gustaría que le muestren en el vestuario la jugada que él terminó cobrando penal. Y que después no inventen que fue una correcta decisión, porque no es así. Lo cierto, lo concreto, que lo está ganando Recoleta al minuto 27. Cuando cobra penal, lo primero que hace Ale Silva es tener la pelota, ponerla bajo el brazo, como diciendo aquí, el que manda en los penales soy yo. Es casi infalible. Silva creo que erró muy poco en su carrera. Y vamos a escuchar el gol en el relato de Arturo Máximo Ruiz. Silbado por el público de Cerro Víctor, va a venir para el penal. Atención, va a picar la pelota, va a pinchar el balón, Ricardo, ¿eh? Sí, como siempre. Ahí está para darle, tiró. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Recoleta de Silva, al poste derecho del Gatito Fernández, se pega al pecho, como que saluda al público recoletano y a los que están de costado también. Ojo con el público de Cerro Porteño, que lo venía hostigando por el pasado en Olimpia. ¡Ale, ale, ale! Hoy festeja donde está la gente de Recoleta. Le pegó al poste derecho de Recoleta y era 1-0. La entrevista que hicimos con el autor y francazo Julio Enciso. Aquí tenemos la entrevista. Como estás mencionando, Arturo, es lo que Julio nos refirió ya después de que concluyera el partido y que pudimos hablar con él. Sintió un dolor, una puntada a nivel de la rodilla izquierda. Él está siendo asistido por el departamento médico del Ipswich y entre hoy y mañana va a estar con un reposo, va a estar con crioterapia. Ya probablemente entre el martes van a someterla a una resonancia magnética. Vamos a tener que esperar ese tiempo para tener algún diagnóstico más específico. Por el momento no podemos dar más que el hecho de que haya sentido un dolor en la rodilla izquierda, categórico. Acá tenemos que poner un poquito de hielo en la rodilla y en la cabeza, dejar que las cosas biológicamente vayan por su camino. Nos ayudamos de la resonancia magnética para ver un poquito cuáles son las condiciones, y ahí también es importante de repente, como solemos decir, esperar que se desinflame, esperar que la inflamación corra y tener tal vez una imagen mucho más fidedigna que una imagen de repente con mucha inflamación, con mucho líquido, que podría trastornar o incluso también podría darnos un diagnóstico, digamos, un falso positivo, como decimos vulgarmente. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Así es, Gustavito, el doctor Osvaldo Ifana, médico de la Selección Nacional con relación a Enciso. Víctor Villalba. Se vienen cambios en Cerro Porteño para la segunda parte, llamados camiseta 13, 2, Alan Benítez, camiseta 2, Alan Benítez, y 27, Jonathan Torres, los que van a ingresar en Cerro Porteño. Se retiraron Valdés, quedó en vestuario Bruno Valdés, por él entra Alan Benítez, y el otro que no está es Fariña, quedó en vestuarios el juvenil Alexis Fariña, ingresa camiseta 27, Jonathan Torres. Al lateral derecho entonces es Alan Benítez. Así es, Alan Benítez va de lateral y primer central Gustavo Velázquez. Ricardo, ya está, están los cambios, Sí. dijiste vos, Valdés. Lo de Valdés lo adelantaba, no está con ritmo, se nota que no mide bien, por eso dejó el espacio que dejó, cometió varios errores y ya probó que puede Benítez o que puede Velázquez jugar en la Copa Libertadores como el lateral por el sector derecho. Ahora no entiendo lo de Fariña, el que estaba jugando bien los años. Bueno, y Recoleta.
sin cambios. Lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza en Igeo. Arrancó el segundo tiempo. Ya los cambios entonces con 2 arriba, Torres y Da Costa para hacer la fácil en situación de Cerro Recoleta, gana 1-0. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Con Bristol, arma tu combo enamorado y llévate una cuota de regalo. Celulares, parlantes, planchitas y más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La pelota se pierde afuera, saque de costado para Cerro, sube a la izquierda con la pelota, jugador arriba. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La Costa bien, jugó a la derecha, Cecilio mandó el centro para atrás, disparó bien el empate, no, la pelota la tiene Gastón. Atención, está arriba, colocó el centro, tiró, remata al arco, se desvió, corre el tiro, penal. Penal, sanciona al árbitro, no, Víctor. Así es, penal para Cerro Porteño, mano de Luis Cardoso en esta oportunidad, pero amonestan a otro jugador, a Lucas Romero, porque después de rematar, Piris Damota impactó en la pierna del jugador de Cerro. Mano de Luis Cardoso, penal para Cerro. Penal para Cerro. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Inscribió, llama al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte. Número 1 en calidad, ciencia y cultura. Repuestos con descuentos para Hyundai o Isuzu. Por tiempo limitado en repuestos automotor de Casa Central Artigas, Encarnación y Ciudad del Este. Y más teléfono, más info al 021-729-7878. Víctor. Quedó muy sentido Robert Piris Damota después de la ejecución de ese disparo. Pasa que recibió el contacto de parte de Lucas Romero. Ahora entra la asistencia para el volante central de Cerro Porteño. A mí me parece que en hay la dudas espalda también. dio la pelota. Sí, justo eso estaba viendo ahora Arturo en la espalda. Aquí no. Pero va a ser un terrible error. Para mí que cobra una plancha, Víctor, pero no sé la si plancha, adentro, no la mano. Pero no sé si adentro esa plancha. Sí, por eso me quedó la duda. Me quedó la duda de que finalmente cobró. No, la plancha. La plancha es la que cobró. Sí, la plancha es la que cobró. No, tampoco es penal. Y si es López. No, Romero es el que comete la falta, ¿verdad? Sí, Lucas Romero. No, esto no es penal, no. La ley de la compensación, por Dios, que Juan López lo salve al pobre Mario. ¿Vos decís que va a intervenir? Debería. Si no Arturo. intervino en el primero, ¿vos crees que va a intervenir? Pero acá es grosero, llega la pelota, inclusive primero el jugador de Recoleta, si no me equivoco. No, para mí no es penal. Penal para Cerro. Viene el ahorrazo, compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas. El ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. Mega descuentos en Punto Farma hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 690 puntos. Y la web en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Bonito, el público de Cerro le pega a Cecilio. De la novena el empate para Cerro. Tira Cecilio. Falcón le dice, dale, dispará. Está Cecilio, le va a dar Cecilio. Disparo para Cerro de penal. Atención el árbitro Díaz, de va a autorizar. Empata no el Ciclón en su área. Está Cecilio para darle, va a colocarle el remate Cecilio. Medio del arco, línea de sentencia. Falcón tiró. Gol, 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 gol. Cerro Porteño, Cecilio por bajo y al medio. Empató el Ciclón Cecilio lo hizo. 1-1 la mañana. Monumental. Una jugada que también es para verla una y otra vez. Si fue o no fue penal en la primera, a mí no me da la sensación de que haya sido. Le pegó Cecilio, le pegó mal. Por eso Falcón con el pie llega a puntear esa pelota, llega a tocarla, pero no puede por la potencia que tenía. Lo empata Cerro de penal. Apenas empezado el segundo tiempo. Momento del gol. 3 minutos, segunda etapa. ¿Y qué pasa, Víctor? Y ahora la tranquilidad de la gente rápidamente se encuentra con esta situación para el empate. Todo es aplauso, todo es aliento. Le vino bien a Cerro esta situación para calmar al público que quería esperar cómo iba a reaccionar si Cerro no empataba rápido en el arranque del segundo tiempo. Esto en la televisión, incluso mañana en la noche, estamos hablando de 2 penales. Este me parece menos que el primero. Totalmente, para mí no hay falta. O sea, yo tendría que ver más repeticiones como en el primero. Esta vez pusieron una sola vez la repetición, pero no me pareció penal. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad, litro exacto, indica Artur.
Y su seguro, Chaco. Llegó Víctor. Y a mí me queda dudas, Arturo, también en esta. Yo particularmente pensé primero que cobró la mano por la forma que reclamaban los dio en la jugadores de espalda, Recoleta. Sí, no fue mano, no, eso clarísimo. Pero yo así inicialmente no imaginé que ese era el penal. Al ver en la repetición también tengo mis serias dudas. Y el primero ya viste. Sí, el primero no es penal categórico. Para mí no, por lo menos. Claro, pero yo le decía, como todo entró con tanta... No, me callo. Señores, 1-1. Mide a la marca número 1 y más vendida de electrodomésticos del mundo. Línea de alta innovación, 3 años de garantía. Representa y distribuye Britan S.A. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Cerro Porteño, jueves ante Monagas de visita. Con la Nafta Grif de Petrobras, carga más rendimiento y más protección para tu motor. Ahora 6.690 guaraníes por litro. Pasa por tu Petrobras y carga Grif. Y llegó la promo Cubo Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una de regalo. En todos los modelos de cubiertas, visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. La Costa con la pelota gana bien, se va a fondo de cancha para el centro, colocó muy cerrado, mal afuera. En Villeta contamos con zona residencial, con salidas a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. En UTIC, carreras presenciales a distancia, plataformas digitales avanzadas y mucho más. Llámanos o escribinos al 021-590-353. En UTIC, el futuro lo decidís vos. Mañana Libertad de Meliano, ¿por qué digo esto? Porque ganó Guaraní de visita nacional por 2 goles contra 1 de momento. La Aborígenes, puntero absoluto. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Cuando nuestro asado y el Roja coinciden, disfrutamos distinto. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Nuestro asado es de selección. Shorty Beef, sponsor oficial de la Albirroja. A media Lucas, la pelota la tiene bien a la derecha, buscando la salida. El equipo de Cerro Porteño la controla Cecilio. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. El nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Probalo ya. Ya virá Caricia, el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Ya virá Caricia. Los cambios en Cerro, Alan y Torres en el segundo tiempo. La pelota para Cecilio, muy bien para Alan. Corner, tiro de Quino, ¿no? La perdía, jugada de lujo de Cecilio. Ricardo. Sí, la gran jugada de los Ronaldinho. Mirar para un lado, poner la pelota para el otro. Pero no sé si el partido está para estos grupos. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Se compromete en la salida. Recoleta que ahora bien la revienta. Viene un golpe de cabeza. Salir jugando todo un problema. La pelota sobre la izquierda. Viniendo bien, controlando el equipo de Cerro. Movió la pelota para jugarla bien. Tocando ahora su grana Gastón Jiménez. Mandó para atrás a profundidad. Pero vino la marca, Ricardo. Sí, está jugando Cerro en la mitad de la cancha con sus 2 volantes, con Gastón, con Piris. Damota adelanta bastante las líneas también. Busca rápidamente el segundo para ver si puede ganar este partido, porque se le puede complicar. El mismo verdad que se va arriba, ¿eh? Sí, todas las pelotas va arriba. Ahí está peleando, falta de Piris de Mota. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Por la fecha 10 del torneo Paulista, Corinthians igualó 2-2 con Portuguesa. Ángel Romero fue titular en el timado. La pelota la tiene por el medio para ponerle sobre la izquierda, jugando Zamudio. Metió por bajo, tocando Cardoso, buscó Domínguez, sacó el capitán Luis Cardoso. La pelota en el aire cuando buscaba Lucas González, aparecía Báez en el fondo. Se mete bien, segundo, atención, va a definir. Tiró y el Gatito Fernández, el disparo. Era gol de Lucas González, Ricardo. Sí, Gatito para lucirse nuevamente. Pérez va en el mano a mano, ni siquiera quiso poner el cuerpo porque ya le cobraron un penal inexistente. Por eso dudó el defensor y Gatito hizo lo suyo. Lucas González le pegaba a David. Así es, la asistencia de Matías López, remate de zurda de Lucas González. Atento Gatito, y de momento quedó en silencio un ratito el estadio esperando la resolución de esa jugada. Después fueron aplausos para el arquero de Cerro. Movió la pelota Piri buscando balón por el medio. Atención, Dakota, tocó Torres, Dakota. Cuando venía metiéndose Cecilio. Alan juega por bajo, disparo al arco. Controla el portero. Piri de Mota Dakota. El portero Falcón controla. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemba y Flores
Deportes. Con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. General Día 640. Teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Pemay Flores. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 10 minutos, segunda etapa. Petro Chaco. Precio, calidad y litros año. Indica Artur. Siga con la pelota si gana. Perdón, si el partido está 1-1. Y su seguro Chaco. Ganaba Recoleta de penal, empató de penal Cerro 1-1. La marca coreana con más de 70 años que conocida como Sanyang pasó a llamarse KGM. Seguía @KGM.paraguay.oficial representa Automotor. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Impermeabilizar, repara, sella y protege. Asesórate al 021-289-6000, tu casa con Sica. Queda bien. El próximo jueves en Venezuela, Cerro Porteño enfrentando a Maturín, al Monumental de Maturina, al equipo de Monaga. En José Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @José Barber Oficial. En Unive, más de 20 carreras presenciales y a distancia. Aulas y laboratorios equipados. Matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unive.edu.py. El partido, Ricardo. Y el partido ahora Cerro vuelve a tener el control, pero las contras pueden ser realmente letales para Recoleta, que maneja muy bien esto. Le falta un poco más de marca en la mitad de la cancha. Me parece que Ale Silva puede ser el primer cambio del conjunto de Recoleta. El partido está 1-1. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Checo y Julio Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Gana, se abre bien, Ana, buscando a Cecilio a la derecha, porque Iturbe está a la izquierda. Movió Da Costa, vino la marca un poquito, dijo siga el juez. La pelota de Silva busca la salida, levantó la cabeza, jugó a la izquierda. Metió el balón para Lucas González, vino un golpe de cabeza, recuperó Cerro. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Domínguez en el piso, disparo al arco, Domínguez afuera. Víctor Villalba. Sí, quedó sentido Julio Domínguez después de barrerse para quitarle la pelota a Da Costa. Me parece que el brasileño lo pisa accidentalmente, por eso quedó con mucho dolor el zaguero central de Recoleta. La pelota se perdió fuera. En el mes de los enamorados vas a encontrar ofertas increíbles en celulares, aires, planchitas y mucho más. Escribinos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Erimar encontrás carpas, enganches, anticuelgos, barras LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Fútbol argentino, fecha número 6. Tigre goleó 4-1 Independiente de Rivadavia. En el equipo de Tigre ingresó en el minuto 62 Alfio Oviedo, mientras que Independiente de Rivadavia fue expulsado a los 11 minutos Iván Villalba. Señoras, señores, 1-1. Fácil, la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñada y pensada para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, así lo más fácil. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NTC pone muy. Vamos a ver, va a haber cambio, Recoleta. En la americana buscamos hacer todo distinto. Escribite al asterisco 8263 o escribinos al 098-4444-037. Unite a la generación Pro Make in Americana. Materiales para la construcción de Ferro aparece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferro aparece a 43 años construyendo contigo. Mire cómo le empuja un poquitito. Sí, González. sí. Y esta podía ser más inclusive que la primera. Sí, señor. El partido está 1-1. Imbatibles de Tog, prepisa stock la unidad 2.450 guaraníes. Extracto de tomate sabores de aregua 140 gramos 1.300 guaraníes. Supermercados Stock, lo bueno para vos. En Farmacias Catedral celebramos el amor. Compras desde 50.000 guaraníes y participas de premios que enamoran. Bases y condiciones en farmaciacatedral.com.py. Reclamaba el técnico de Cerro al árbitro, Víctor. Sí, Arturo, la secuencia se dio así. Durante la pausa entró a la cancha a 2 metros adentro Diego Martínez. Después de esta. La pelota la tiene bien sobre izquierda, cargando, vino centro de Silva, viene el segundo de Recoleta, disparo al arco, ¡no! Se perdió el gol, es Lucas. Aldo González. Perdón el otro que digo, Aldo González, se perdió el gol de Recoleta. El otro González, Ricardo. Sí, se perdió los solitos, qué bien que le da la pelota a Silva, lo deja solo. Error en la salida de Cerro, desperdició Recoleta. La pelota ahora sí para Iturbe a la izquierda por bajo. Viene para buscarla Cecilio. Había sacado disparo al arco. Cecilio engancha, maga. De zurda para atrás. Pirida Mota prueba. Alto para afuera. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Call Center 021-421-566. Rosada App. Arranca tu auto nuevo con Bancop. Primera cuota a los 60 días. Viví la emoción de tener tu propio 0 kilómetro. Bancop crece desde la raíz. 1-1 partido. Cocido con leche
leche La Pradera en su presentación Sachet de 1 litro, fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí. Pechuga, lomito, pechuga y mucho más con pechugón deliciosamente natural. Completo lo de Diego Martínez. Pausa en el partido, entró 2 metros al campo de juego como para hablar con uno de sus jugadores. A la distancia, Díaz de Vivar le hizo el gesto de que vaya al área técnica. Como no estaba retrocediendo, se acerca a Díaz de Vivar y ahí hay un intercambio de palabras con Diego Martínez, que en un momento veo que levanta la mano para seguir reclamando. Después recién se calma. Ahí es donde yo pienso, si era por ejemplo Felipe Jiménez, yo creo que hace rato ya el árbitro lo iba a amonestar, pero Martínez se salvó. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad, litro, aceite. Indica Arturo. Y su seguro Chaco. La posición distinta de los árbitros comparativamente a los grandes del fútbol paraguayo y a los denominados chicos, Ricardo. Totalmente, tiene mucho más peso Martínez que el propio Felipe y otros técnicos paraguayos. La pelota la tiene Iturbe sobre la izquierda, se mete Iturbe, enganchó a Magó, viene para buscar la pelota, arrancando sobre la izquierda, el jugador Rivas totalmente adelantado. Insisto, otra vez Cerro moviendo la pelota de Acosta, la controla, está jugando, la pelota pasó de largo y la controla Falconci. Se vienen 2 cambios en Recoleta, camiseta 29 Hugo Sandoval y camiseta 31 Manuel Schupp, los que van a ingresar en Recoleta. ¿Qué número tiene? Schupp número 31 y Sandoval 29. Este Sandoval es delantero al centro. Sandoval centro delantero y Schupp volante por fuera, es el juvenil reglamentario que tiene Recoleta. Muy bien, la pelota, atención de taco para atrás, va a venir un disparo, se mete bien cargando Cerro con Cecilio, lo empujaron, falta tiro libre. En Shell, por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000 llevas un Ferrari coleccionable, más 95.000 te llevas los modelos a Bluetooth disponibles solo en Shell. En Pluscar, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro. Sucursal digital 0982-755-250 o pluscar.com.py. Le falta Zamudio, Ricardo. Le falta Zamudio, Cecilio Domínguez que iba rumbo al arco. Zamudio que lo corta, lo agarra y después lo tira, ni siquiera le quita la tarjeta porque sabe que ya tiene una. El manejo del partido del árbitro. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fontaine, frutos del bosque. Próbalo ya. Yapirá, Caricia. Con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yapirá, Caricia. Ricardo, es una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol desde Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Y la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo. Tu parrilla preferida. El público de Cerro. Le pega Iturbe. Record Electric presenta cables Indus Cabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Ricardo tiró Iturbe, vino un rebote, después repasamos el reviso, fue nuevamente la pelota en el aire, vino un golpe de cabeza, qué peligro esto, Dakota cayó, siga, dijo el juez Juan. Record Electric presenta cables Indus Cabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Indus Cabos representa y distribuye Record Electric Saika. Ahí con el tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Cerro va para la victoria, es el partido, está 1-1. ¿Qué mirás, Ricardo? Lo que está protestando, una mano protestan los jugadores de Recoleta. Yo no veo mano. El partido está 1-1. Piensas en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CORES y acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.edu.py. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. Damos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Víctor Villalba. En Recoleta, camiseta 29, Hugo Sandoval y se retira Lucas González. Y camiseta 31, Manuel Schupp y sale Lucas Romero. Los 2 primeros cambios en el elenco visitante. El juvenil es Schupp. Así es, el juvenil 18 años para él. Va al centro, va a hacer dupla con Alejandro Silva en la mitad de la cancha número 31. El partido está 1-1. Con tus tarjetas de la Caja Mutual hasta el 16 de febrero, 15% de descuento en tiendas, hoteles y alojamientos, joyerías y mucho más. Solicita tu tarjeta de la Caja Mutual. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Podés jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. El martes inicia la segunda fase de la Copa Libertadores con 2 encuentros. 21 a 30 horas de Strongest de Bolivia ante Bahía de Brasil y Alianza Lima ante Boca Juniors. Sí,
Este Schupp no es de Libertad, Víctor. El año pasado recuerdo que ya jugaba en intermedia en Recoleta. Me parece que te estás confundiendo con Chavus, el de Libertad. Tenés razón. Porque Schupp ya estaba en Recoleta, jugó 7 partidos el año pasado en intermedia y este es su tercer juego en la división profesional. 18 años para el volante central. Aunque ahora veo que le están indicando que vaya más bien abierto al sector izquierdo. Este que juega la Copa Libertadores. Sí. Es Die Strongest, uno de los más fuertes que tiene Bolivia. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y nitrosaito indica Artur. Señores, 1-1. Y su seguro Chaco. La pelota va a mitad de terreno, Cerro, no hay más cambios, Víctor. Por ahora no, siguen calentando, por ejemplo, veo que calienta Soñora, Morel, Carrizo, pero por ahora no llamó a nadie Diego Martínez. 1-1. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Disfruta la Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. La pelota se va a perder afuera y el saque de costado corresponde a Cecilio. Torre buscando la pelota bien de espaldas al arco y otra vez Cecilio. Reclamaba la Costa, va a recuperar un decir, perdía la pelota Sandoval. Está empujando, pues dice que sigue así el partido, está 1-1. Energigas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energigas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Baja López, baja Recoleta, 1-1. Cuando pensás en sabor, cuando buscas calidad, pensás en Dulcesar. Dulcesar, en cada hogar, en cada mesa. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. La Costa, Torre, la Costa, bien de evolución, tocando la pelota al medio, pero vino la marca. Cuando busca la salida, Recoleta, pelotazo largo, en mitad de terreno. Buscaba Velázquez, pero rechazo largo de Pérez. En San Justo Hierros, perfiles, ángulos, blanchuelas y más. Acceso sur, casi perpetuo, Socorro, Ñembú. Ventas al 0983-309-813. Búscanos en redes como San Justo Hierros. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguinos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Le está costando muchísimo el partido a Pérez, se está comprometiendo. Que está jugando también con los nervios de haber cometido un penal o por lo menos una falta que el árbitro entendió que fue penal, para muchos no. Y estaba observando mucho lo de Cecilio. Todas las pelotas que toca Cecilio se las está dando al rival. Me parece que es un momento de cambio de Cecilio para Martínez. Señores, 1-1. En Cantabria S.A. promoción en adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baños, griferías y más. Charles de Gol 2034 Asunción, Cantabria S.A. Cobreflex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03000. Cobreflex, la mejor opción para tus proyectos. Aldo González tuvo 2 oportunidades. La primera la tiró, ¿te acordás? Salto mal afuera. Con la misma asistencia de Silva. 1-1. Unisal, sede central de España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad de Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos y familia con un rico choripán con los chorizos parrilleros Upisa. Upisa, probaste, ¿te gusta? Pero viene de perder con Chinidense. Sí, 1-0 el gol de Gatito. El gol de Gatito. El gol de Gatito. Y Gatito hizo el gol. ¿Autogol me puede ser? Claro. Para vos me fue autogol, Víctor. No, se lo damos a Auto, pero tiene una gran No, responsabilidad. pero Gatito. Ricardo dice autogol. ¿Entendén a lo que dice Víctor? Para mí tiene fue una un gran jugador de responsabilidad. Chinidense que le pega. Fue una de esas- 80% de Gatito, 20% de Gauto. Gauto era. Pero el Gauto, gol sí. le dieron a Gauto Y oficialmente. sí, porque pateó al arco. Y está bien, pero 1-1 el partido. En Concasa, empieza tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, grabo de cemento es de la mejor calidad. Con Casa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Está cargando, atención con esta. Buena maniobra, cayó. Puede haber sido penal o no. Siga, dijo fue Víctor. Matías López, el que caía, reclamaban los jugadores de Recoleta. Ahora hay amarilla para Cecilio, un brazo en el rostro de Medina, amonestado el 10 del Cerro Porteño. Señores, 1-1.
Ingresa a www.aposta.la, apostar a ganar, lo cambia todo. Con Quinton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Quinton. Chacomer, respaldo total. La mano izquierda, Ricardo. Sí, extendió el brazo, lo midió y le pegó. Yo hace rato estaba diciendo, lo tiene que sacar a Cecilio o lo va a sacar el árbitro. Depende de Martínez. Arturo. ¿Sí? Se vienen dos cambios en Cerro Porteño. 8, Federico Carrizo. Y camiseta 7, Alan Soñora. ¿Quiénes se van, Víctor? Un segundo, estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Sí, Víctor. Y uno me parece que es Iturbe, porque ya de por sí solito vino hacia el costado. Todavía no levantan. Se va Iturbe. No levantan aún el cartel, pero ya Iturbe asumo que se va a retirar. Y el otro en un ratito lo confirmo, porque mientras se están atendiendo al jugador de Recoleta, Blas Medina, por eso no autoriza. Carrizo por Iturbe, ya se mostró el cartel, 8 por 11 y 7 por... Ahora se va a levantar, se va al 30, se va Gastón Jiménez. Y a la gente no le gusta mucho la salida de Gastón. No, el peor cambio de la historia del fútbol ha de ser este. Gastón era el que estaba manejando el medio campo de Cerro y lo pone a Soñora. Dios te salve. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, su segunda etapa. Pedro Chaco, precio, calidad, litros alto, indica Artur. El partido es 1-1. Y su seguro Chaco. Lo puso Soñora, Ricardo. Sí, a su hijo lo pone Martínez, su hijo futbolístico, digo, y lo quitó a Jiménez. Uno de los mejores de Cerro para ponerlo a Soñora. Los cambios Recoleta, estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Víctor Villalba. Camiseta 22, Williams Coronel, se retira Blas Medina. Y camiseta 36, Brian Ferreira, y deja el campo Aldo González, cuarto cambio en Recoleta. Aldo se va y el otro, Blas Medina. el lateral. ¿Y quién juega el lateral derecho? Coronel, el que acaba de entrar, Williams Coronel, lateral derecho. Muy bien, hay dos Coronel entonces, Uno solo. Ah, perdón, el otro es Sandoval. Error mío, perdón. Víctor, la victoria era de Recoleta, lo empató Cerro de penal. En Bristol, carnaval de ofertas, aires con instalación gratis, celulares, TVs y mucho más, sin entrega inicial. Créditos fáciles y también rápidos. Ingresa a bristol.com.py. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994603-777. Va, le pega. Wilfrido Báez. Báez tira, viene el córner, tiro de esquina para Recoleta. El árbitro Díaz Rivera autorizó, le pegó, tiró. Segundo poste, vino un rechazo. Va a insistir Recoleta, el partido está igualado. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. 1-1. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. Ya mira Caricia. Con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Ya mira Caricia. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Y la salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo. Tu parrilla preferida. Los últimos 20 minutos jugándose el todo por el todo. El técnico de Cerro Porteño, por eso el ingreso de Carrizo, el ingreso de Soñora, uno que intenta jugar como Carrizo, pero que siempre gira primero para su arco, para arrancar, mirar y después al arco rival. Y Soñora, que no sé si entró con taquilla cambiable o con el taco alto con el que suele jugar. ¿Qué es usted, amigo? Muy fino, muy fino. Bueno, le puso el técnico la amarilla para quién. Hugo Sandoval. Así con un vals lo que vos decís, bueno. Sí, demasiado fino. Ahí está Soñora. Metió para Alan, colocó el centro, tiró, vino un golpe de cabeza. Este Ricardo cuando se toma con un jugador no le suelta más. Falta tiro libre para Recoleta. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, escribí y llama al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Víctor Villalba. Hubo choque de cabezas entre Alejandro Silva y Robert
Piris Mota ya piden asistencia para ambos jugadores. Muy bien, fútbol paralizado. Lleva tus repuestos con descuentos, es ahora exclusivo para Hyundai o Isuzu. En repuestos automotor de Casa Central Artigas, Encarnación y Ciudad del Este. Compras mayoría, sé que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista. Mercado de San Lorenzo, Capiatá, Ruta 1. Y ahora también en Capiatá, Ruta 2, kilómetro 21,5. Ambos goles de penal, el primero y el segundo, ambos discutibles. Mega descuentos de Punto Farma hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Incomparable y sentir un aire acondicionado Carrier, alto nivel de confort, eficiencia energética, 3 años de garantía. Representa y distribuye Britan S.A. Primero fue el penal para Recoleta, después fue el penal para Cerro. Cerámica Itaúa, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitaúa.com.py. Con la Nafta Grif de Petrobras, carga más rendimiento y más protección para tu motor. Ahora 6.690 guaraníes por litro. Pasa por Petrobras y carga Grif. El partido en la olla, muy buena concurrencia de público. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 30 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Artur. El partido son 1. Y su seguro Chaco. Ahí va, comete falta. Tiro libre para Cerro. Este verano arranca con baterías Barta. Si estás pensando en viajar, Barta es tu batería. Encontrarnos en las mejores casas de baterías del mundo. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Falta de Coronel. Diseña tu éxito con la UTIC. Estudia en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. Pero mucho en el segundo tiempo el partido. Le pega Soñora. El árbitro va a autorizar. Tira. Soñora. El árbitro va a autorizar. El árbitro y los gritos. Falcón. El arquero de Recoleta con 13 murallas. Le pega Soñora. Va a meter el centro. Soñora que entró en este segundo tiempo. Colocó el centro. Tiró. Le pata al arco cruzado. Gol. Gol. Cerro Porteño lo hizo Velázquez. Gustavo Velázquez con el centro pasado y al fondo le metió contra el poste derecho de Calquero Falcón. La alegría en su grana en la uña. Soñora con una asistencia en juego aéreo. Le colocó bien el balón y aparece Velázquez para entregarle de derecha al fondo y Cerro, que perdía por 1-0, pasa a ganar el partido por 2 goles contra 1. Velázquez, que de cabeza lo alcanzó, y lo hizo con un botín derecho y al fondo Cerro en su olla, se recupera, venga un abrazo, dice Velázquez con Carrizo, y el encuentro su grana en la cancha con la victoria por 2 goles contra 1. La hinchada del Ciclón siente la alegría, cómo no sentirlo, si Velázquez desnivela al marcador, de perdedora ganando Cerro, gana Recoleta en su misma olla, Cerro 2, Recoleta 1. Monumental. Falta de Coronel, que no quería reconocer, pero lo estaba tomando de la camiseta Cecilio. Un rendimiento bajo en Cerro. Pelota parada. Soñora se encarga de meter al corazón del área. Ya aparece Velázquez, el que tiene corazón, alma y vida para Cerro Porteño. Haciendo un paso un poco raro, pero extendiéndose todo lo que puede. Y con la pierna derecha tocando para dejar sin chances a Falcón. La pelota pegadita al palo para que Cerro lo gane por 2-1. Momento de gol. 31 minutos, segunda etapa. Cerro va para un tercero ahora. Atención, Cecilio se mete bien, le marcaron, cayó el juez, dice que siga. Víctor Villalba. Cayó Cecilio después del forcejeo, la situación de disputa de pelota con Julio Domínguez. El público se levantó, se encendió de vuelta con este tanto de Gustavo Velázquez. Era un momento en el cual la gente como que estaba en silencio, expectante. Ahora de vuelta el hincha de Cerro con todo después de este tanto que le está dando la victoria parcial a Cerro Porteño. Cerro gana 2-1. Cuando nuestros asados de birroja coinciden, disfrutamos distinto. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Nuestro asado es de selección. Shorty Beef, sponsor oficial de la Albirroja. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Llega al Sol Seguro, siempre te acompaña. ¿Amarilla para quién? Robert Piris Mota por la
jugada previa al último centro hubo falta contra Williams Coronel, dio ley de ventaja, por eso no se paró el partido, ahora le mostraron la tarjeta. El partido lo gana 0-2-1. Bema y Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. La marca coreana con más de 70 años que conocías como Sanjang pasó a llamarse KGM. Seguí a @kgm.paraguay.oficial, representa Automotor. La Costa con la falta, dice el árbitro, tiro libre, Cerro gana 2-1. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utiliza el mortero de elevación Chicagual y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Señoras, señores, el partido lo gana Cerro. El árbitro sancionó jugadas muy discutidas en el penal para Recoleta, en el penal para Cerro. Ahora Velázquez de la victoria Cerro. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos de la segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros, esto indica Artur. El partido lo gana Cerro 2-1. Y su seguro Chaco. Cerro gana 2-1. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. En Unive, más de 20 carreras presenciales y a distancia, aulas y laboratorios equipados. Matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unive.edu.py. Coronel estaba con el saque de Contrado que entró en el segundo tiempo por Medina. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores del Checo y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de material de Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Bien, Cecilio, vino la marca de Coronel con el tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Se lo va para un tercero. Más de 25 años juntamos la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Soñó una buena asistencia, Ricardo. Y una pelota parada. Algo tiene que colaborar para el equipo. Le dan mucha confianza al técnico. El que sí me preocupa es Gatito. Lo veo falto de confianza. Gatito quizás le pese todavía el error de la vez pasada contra Trinidense. Le cuesta salir por abajo. Y ojo que es arquero titular de la selección. Estamos con información. Informa personal. Si tienes wifi personal, te duplicamos todo. Víctor. Cambio en Cerro Porteño, ingresa camiseta 38, Carlos Favero. Y se retira Cecilio Domínguez. Carlos Favero es juvenil de 19 años, extremo. Y en Recoleta, camiseta 6, José Espínola. Y se retiró Alejandro Silva. Muy bien. Los cambian uno y otro. Electroban te acompaña en la vuelta a clases. Venía Electroban y arma el combo que más te guste. Escribinos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Soñora a la izquierda, engancha, Maga, se recupera el de Cerro que estaba caído. Piridamonte juega sobre la izquierda arriba. Soñora se metió al área por bajo. Vino la marca, Ricardo. Bien, Carrizo, qué buena visión que tiene para meterle esa pelota a Soñora, que no tiene fuerza para llegar en el córner al segundo palo y en esta cruzar para los dos jugadores de Cerro que estaban detrás de los defensores. La pelota se pierde cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota larga, profundidad, mal, busca Gatito Fernández, va a sacar el arquero de Cerro. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Ya mirá, Caricia, el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito. Ya mirá, Caricia. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol desde Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Y la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Fútbol mexicano, fecha número 7, Atlas venció 3-2 a Puebla. El segundo gol de Atlas lo convirtió Diego González. La pelota a mitad del terreno, se mete, falta, no sigue, dijo el árbitro. ¿Qué pasó, Ricardo? Salió la pelota de Carrizo, se le fue. Domingo Cerro 2-1. Electroban te acompaña en la vuelta a clases. Vení Electroban y arma el combo que más te guste. Escribinos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivueltos, barras LED, alarmas polarizados y más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Recaudación todavía no, Víctor Viñalba. Todavía no tenemos la recaudación. Generalmente cuando está por empezar la conferencia ahí nos llega el dato de la recaudación. ¿Cuánta gente? 12.000 para arriba. Yo creo que sí, Arturo. Llegamos a 12.000 personas aproximadamente. Muy bien, ganó Cerro 2-1. Fácil, la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñada y pensada para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacelo más fácil. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT se pone muy. Hay que ver la reacción de la dirigencia de Recoleta.
de Cerro con relación al arbitraje en la noche de hoy en la olla. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. Un Ferro Parecia, sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 021-220-737 al 8. Ferro Parecia, 43 años construyendo contigo. La victoria de Guaraní ante Nacional de visita por 2-1 lo origen momentáneamente como único. Montero a la espera de Libertad mañana ante Avellano. Imbatibles de stock, Fideo Unido, Espagueti Monarca, 40 gramos, 3.250 guaraníes. Carne molida popular con sección la unidad 9.950 guaraníes. Supermercados Stock, lo bueno para vos. El corner tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Señor, ¿cómo gesticula? Hace lo que quiere Zamudio y nada. No pasa nada. Reclamó que es tiro de portería. Y consiguió lo que quiso. Ahí entra lo que dice Germán, me parece, ¿verdad? La nacionalidad. A Sergio lo echaron y a Zamudio no dice nada. Pero este no es lo echaron como Sergio. Sí, pero como le gesticuló, no le habrá dicho papito cobrado, ¿no? Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto, indica Artur. Y su seguro Chaco. Ganando 0-2-1. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Call Center 021-421-566. Rosada App. Al ataque se va el equipo de Recoleta. La pelota para buscarla sobre la izquierda. Sandoval va a venir un disparo al arco. Atención con esta. Pero vino la marca. ¿Quién le pegaba? Vuelta el remate. Espínola le pegaba, Víctor. Así es, José Espínola tras la jugada por el sector izquierdo que hizo Manuel Schupp. Así es, se proyectaba Schupp. Con Bancopp y tarjetas de crédito 100% de reintegro en peajes Luque, Samber e Ita. Viernes, sábados y domingos Bancopp crece desde la raíz. Cocina con leche La Pradera en su presentación se hace de 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en Lighteo. Velázquez con el tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. En el tiro de esquina, indicaciones de Gatito. Pon el despecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas. Elegí pechuga de Pechugón. Va a tirar más, señoras, señores, va Recoleta para el empate el propio Cáceres. Se mete con todo arriba. Está Ferreira para buscar el golpe de cabeza, empujoncitos como esta. Esto digo, el árbitro observa, tiró, segundo poste. Fuerte arriba, viene un golpe de cabeza, se le va otra vez Espínola. Saca Cerro el contragolpe. Largo sobre la izquierda para va a venir el cierre. Cambia el equipo Sunana. En serio, por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000 llevas un Ferrari coleccionable. Más 95.000 te llevas unos modelos a Bluetooth disponibles solo en Cel. En Pluscar, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y más. Viaja feliz y seguro. Sucursal digital 0982-755-250. Pluscar.com.py. Expulsión, la falta Fadero, Víctor. Así es, expulsado Miguel Zamudio, segunda amarilla para él, falta contra Carlos Favero, se queda con 10 Recoleta. Le tiró la camiseta y después lo tumba. Así es, mira. Sí, bien echado. Viene expulsado. Le pegó fuerte. Le pegó. Favero en el piso. Record Electric presenta cables Indus Cabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Indus Cabos representa y distribuye Record Electric Saica. ¿Piensas en tu futuro? Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEG, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA. Es más info en serrana.edu.py. El peor cambio de la historia del fútbol es Celeste. Gastón era el que estaba manejando el medio campo de Cerro. Y lo pone a Soñora. Dios te salve. Sí, a su hijo lo pone Martínez, su hijo futbolístico, digo, y lo quitó a Jiménez. Uno de los mejores de Cerro para ponerlo a Soñora. Y Soñora, que no sé si entró con taquilla cambiable o con el taco alto con el que suele jugar. Vos compartías todito lo de Ricardo. Hoy estuvo fuerte Ricardo. Hoy nomás. Va a venir el tiro libre, Soñora le pega. ¿Quién es el generoso con su compañero? Buena asistencia de Soñora para el gol de Velázquez, Víctor. Así es, buen centro para que defina de cara al arco Gustavo Velázquez. Vamos a debatirlo, no hace falta. Buena asistencia, Víctor, ¿verdad? Sí, buena asistencia. ¿Escuchaste, Ricardo?
Y si te dan una pelota parada y no metes un centro, bueno, entonces ¿para qué jugar? Se la gana Cerro 2-1. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z Mujer, Z Hombre e Naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Papasa. Febrero de vuelta a clases. Afiliate hoy. Por aporte de 200.000 llevas una mochila de regalo. Ingresa a cmcp.org.py. Caja Mutual. Vamos a recordarlo con Gustavito el lunes, con todo esto para debatirlo. Yo creo que tiene una versión, Ricardo. Está bien, Ricardo, ¿para qué? La pelota larga, profundidad, carga Recoleta. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Otra vez sube a la izquierda. ¿Quién fue? Chup de vuelta y Otra reclamaron mano de Carrizo en esta última. Y no hubo. No. Cerca de los 45. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228, al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Amarilla Domínguez. Epa. A Dakota la falta. Esto puede ser expulsión, Víctor, ¿eh? Sí, amonestado y quedó muy sentido da Costa. La falta ¿Cómo fue de llega Julio Domínguez? Domínguez. No, esa manera no. Este es el ex Cerro, Víctor. Sí, el ex Cerro había debutado con Fossati en el 2013. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Artur. En el Cerro 2-1. Y su seguro Chaco. Vuelta amarilla tiene exhibido Recoleta, aparte de la expulsión, Víctor. Medina, Domínguez, Silva, Romero, López, Sandoval. Aparte de la doble amarilla, Zamudio, 6 tarjetas. ¿Y Cerro? Pirida, Mota y Cecilio, solo 2. Muy bien, tampoco termina. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Le paró Falcón a Dakota, Ricardo. Sí, buena jugada de Dacosta. De repente se enchufa y muestra la calidad que tiene Dacosta. Y ahora Favero, que le pegó muy mal el chico. Contanos de Favero, Víctor Villalba. 19 años para él, extremo por izquierda, habitualmente en categoría reserva. El año pasado jugó 2 partidos, algunos minutos en realidad, entró sobre el final, acumula 40 minutos jugados en la primera división. Hoy es su tercer partido en la categoría profesional. Fútbol mexicano, fecha número 7. América cayó 3-2 ante Necaxa. En el equipo de América fue titular Richard Sánchez. Mazatlán igualó 1-1 con Santos. Luis Totín Amarilla fue titular en el conjunto violeta. 2-1 gana Cerro. Cuando pensás en sabor, cuando buscas calidad, pensás en Dulcesar. Dulcesar en cada hogar, en cada mesa. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. En 2 minutos termina. En San Justo Hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Sur, casi perpetuo socorro. Y en ventas al 0983-309-813. Búscanos en redes como San Justo Hierros. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Terminando partido, pelota cerca del banderí. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Señores, está terminando. En Cantabria S.A. cerámica clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Terminando el partido. Cobreflex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03000. Cobreflex, la mejor opción para tus proyectos. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Termina el partido. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos y familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, Upisa, probaste, te gusta. En Concasa, pensa tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Pudo haber sido un golazo el de Torres, Ricardo. Sí, tiró. pudo haber sido un golazo realmente. Gira muy bien y saca el remate, el pase de Rivas.
Pasó muy cerca, se quedó parado Falcón. Señoras, señores, termina. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar, lo cambia Y todo. termina con victoria de Cerro, así como están las cosas. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-1010. Avanzás siempre con Kenton. Ya comer, respaldo total. En Bristol, la alarma y arma tu combo enamorado y llévate una cuota de regalos, celulares, parlantes, planchitas y más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La victoria de Cerro por 2 goles contra 1. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Aquí termina el partido. Restan segundos, se va la victoria de Cerro por 2 goles contra 1. Primero comenzó ganando con un penal muy discutible digo, a favor de Recoleta. La misma cosa, el penal para Cerro y Velázquez se encargó de dar la victoria. Señoras, señores, terminó el partido. La pelota en el aire, dijo final, terminó Díaz de Vivar. Victoria de Cerro, Cerro Gauteño le ganó a Recoleta en su misma olla. 2 goles contra 1 ganó Cerro y festejo en la tribuna. Cerro ganó 2-1 a Recoleta al instante de la opinión de Ricardo en una presentación de Quitadol para cada dador. Hay un Quitadoles de Lasca, nuestra calidad, su seguridad y la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Aplausos del público de Cerro Porteño, la algarabía por este triunfo ante Recoleta y comienzan a palpitar lo que es el clásico porque se escucha el domingo, cueste lo que cueste. Hay que ganar, pensando en el siguiente rival del campeonato local. Si bien es cierto, en el medio, el jueves Cerro entra en escena en Copa Libertadores en Venezuela. Pero el público sale contento. Seguramente un montón de cosas que corregir en la interna por parte de Diego Martínez, pero la gente quería ganar y así lo hace notar en esta despedida a su equipo con aplausos tras la victoria ante Recoleta. Ahora los que se van decepcionados son los vestidos de amarillo. Decíamos en el entretiempo que eran los que se retiraban satisfechos a vestuarios. Ahora no, por el resultado adverso esta derrota para el equipo de Recoleta. Nosotros ya bajamos, en un rato tendremos las conferencias. Primero de Jorge González, técnico visitante, y luego Diego Martínez, entrenador ganador en la noche de hoy.